Suscríbete a la Panterita. Cáceres cumplió la sanción y se pone a disposición del míster para visitar Villa Elisa. River Plate y Sportivo Ameliano sacaron boleto a octavos de final de la Copa Paraguay. El Querito venció ayer 4-2 a Caraishi B de Paso Yobay, departamento de Guairá. Anotaron Pablo Ceballos en 2 ocasiones, Cristian Sosa y Luis Neri Caballero para el equipo dirigido por Chito Ayala, quien dejó estas conclusiones. Considero que fue un partido interesante, ¿verdad? Creo que al principio malogramos situaciones que a lo mejor no hubiese dado un poco más tranquilidad en el trámite del partido. Y también el otro equipo felicitarle porque la verdad que pusieron todo el empeño y todas las ganas también para intentar lograr un partido, ¿verdad? Y era la situación de no darles ninguna oportunidad a ellos, porque también le das oportunidad y muchas veces complican, ¿verdad? La idea era poder asegurar los goles, cosa que no pudimos hacer en el primer tiempo, ¿verdad? Excepto el final con Cristian, pero después tuvimos 2 situaciones muy claras que nos hubiese dado a lo mejor un poco más de tranquilidad, ¿verdad? A segunda hora, en duelo de equipos de intermedia, Sportivo Ameliano derrotó 2-1 Independiente de Campo Grande con goles de Wilson Merlo y Aldo Olmedo de penal. Humberto García, DT del conjunto barriojarense, resaltó el triunfo obtenido. Muy contento con esta victoria porque son jugadores que hace 2 años no están jugando. Más del 50% estaba haciendo su primer partido el día de hoy, así que muy contento con lo que demostraron en este segundo tiempo. Consta que se nos complicó bastante en el primer tiempo por los cambios obligados que tuvimos. Se nos lesionó Pedro Chávez y Areco. Pero como te dije al principio, muy contento con el esfuerzo que han realizado todos los muchachos y merecidamente ganamos el partido. En octavos de final, River Plate medirá a Atlético Tembetarí y Sportivo Ameliano a Guaireña. Saludos cordiales a la audiencia de la R800. Comenzamos la programación de este día miércoles en el que tenemos Copa Sudamericana. Impresionante lo que pasó recién. Esto sí filmamos, no hay cámara acá. La señorita Fátima estaba limpiando con un diario el vidrio y Víctor Sotoa abrió de repente la puerta y le limpió la cara a Víctor. Ese ni si te ensayas, no te va a salir así. Jota, ¿cómo estás, Jota? Muy buenos días, Nico. Saludos para todos. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Hola, Nico. Buen día. Cordiales saludos para todos. Solo un dato con respecto al Bragantino y su clasificación del Brasileirao 2020 a la Copa Sudamericana. Aquí hablamos bastante de la diferencia de goles. El Bragantino terminó 10º en el Brasileirao. Clasificó a la Copa Sudamericana con más 10. 50 goles a favor y 40 goles en contra. En el Brasileirao clasifican a la Sudamericana hasta el ubicado en la posición 14. Este último lugar fue ocupado por Bahía, actual equipo de Oscar Ruiz. Menos 11 fue su diferencia de goles. Atlético Goianiense, que enfrentó a Libertad, terminó con menos 5. Y Corinthians, que enfrentó a River Plate, terminó con 0 de saldo de goles. 45 goles a favor, 45 goles en contra. Hablamos de Libertad, hoy juega con Bragantino, ya está Julito Caballero con nosotros. Quiero contarles la noticia de último momento en España, principalmente. Ronald Koeman se presentó a conferencia de prensa. Estaban todos los periodistas como para hacer todas las preguntas por esta situación por la que pasa el Barcelona. Abrió un papel, leyó un comunicado, dijo: el proceso de reconstrucción debe ser respaldado con palabras y hechos. Y se mandó mudar. Así que de eso están hablando entonces en España y principalmente en Barcelona. Julito Caballero, ¿cómo está, Julio? Hola, Nico, ¿qué tal? Un abrazo grande para vos, para los compañeros, a la gran audiencia de Unión FC de la R800. ¿Cómo está la actitud, Nico, para hoy? ¿Bien? Bien, espectacular. Estamos ahí apostando por Libertad, el equipo que nos queda en el ámbito internacional y muy cerquita del objetivo, entrar a finales, nada más y nada menos, Julio. Totalmente, sí. Después de 2 semifinales en las que lastimosamente no pudo 2013, 2017 ante Lanús e Independiente de Avellaneda, respectivamente. La tercera va a ser la vencida. Esperemos que sea así para el equipo paraguayo, que hoy a las 18:15 de nuestro país se enfrenta al Bragantino en el estadio Navi Avicevi. Así se conoce, Nico, ¿verdad, sí, señor. Mi querido Maestro? Así mismo es, sí, señor. Bueno, equipo definido por lo que estuvimos preguntando de vuelta esta mañana para el equipo repollero. Había una duda que mencionamos ayer, si arrancaba Rodrigo Bogarín como extremo por izquierda o Matías Espinosa, porque en algún momento se habló de que Matías Espinosa también era candidato para
hacerlo de titular, pero finalmente la confianza va a ser para Rodrigo Bogarín, que viene recuperando su nivel, que viene jugando bien. De hecho anotó el gol de la victoria en los Jardines del Quelito el pasado viernes. Y con este panorama, el 11 repollero para este partido de ida de las semifinales de la Sudamericana ante Bragantino: Martín Silva en el arco. La defensa: Camilo Mayada, Diego Viera, Alexander Barbosa y Leonel Bancioni. Medio sector: Daniel Bocanegra como fijo de contención, y delante de él Tito Villalba, Héctor Tito Villalba como extremo por derecha, por izquierda Rodrigo Bogarín, y los internos los Martínez, Huguito y Ramón respectivamente, y viene en punta Carlos Sebastián Ferreira. Es el más probable equipo de Libertad para este partido ante Bragantino, recordando que son 24 jugadores que viajaron y que formaron parte de la comitiva. Para repasar nomás simplemente todos los que están disponibles, mi querido Nico. Sí. Martín Silva, Carlos Servina, Rodrigo Morínigo. Los arqueros: Camilo Mayada, Iván Piris, Iván Ramírez, Cristian Javier Báez, Diego Viera, Alexander Barbosa, Leonel Bancioni, Matías Espinosa, Daniel Bocanegra, Hugo Martínez, Ramón Martínez, Blas Cáceres, Tito Villalba, Pedro del Valle, Rodrigo Bogarín, Bautista Merlini, Iván Franco, Julio Enciso, Marcelito Fernández, Carlos Sebastián Ferreira y Oscar Tacuara Cardoso. Y un dato no menor, Nico, compañeros oyentes de Uniones, dos están en capilla. De recibir una amarilla, automáticamente se estarían perdiendo la revancha en el Estadio Defensores del Chaco: Leonel Bancioni, que arranca de titulares, y Julito Enciso, que seguramente va a estar en la banca de suplente y por ahí también va a tener sus minutos en el partido de hoy. Ellos tienen 2 tarjetas amarillas acumuladas. De recibir una más, automáticamente van a quedar desafectados del partido revancha de esta semifinal de la Copa Sudamericana. Y con una tarjeta amarilla están Alexander Barbosa, que va a arrancar de titular, Ayrton Cobo, que ni siquiera viajó con la comitiva, Huguito Martínez y Héctor El Tito Villalba, que tienen una tarjeta amarilla cada uno, Nico. ¿A Morínigo ya lo conocemos? Rodrigo. Sí. Rodrigo Morínigo, tercer arquero. Creo que en su momento ya jugó algunos partidos de la Copa Paraguay, Nico. Ah, cierto. Él ya no jugó inclusive cuando alternó con Ángel. Sí, claro, sí. con Ángel, que el que viajó. Un partido tiene. Un partido jugó y después jugó Ángel González, que se fue a Porto. Claro. Con quien habíamos hablado. Sí, es campeón, jugó un partido en el equipo que salió campeón. Había debutado Morínigo en el torneo local, inclusive. Sí. Cuando se dieron los casos positivos de Martín Silva y Carlos Servín. Sí. Espectacular. ¿Algo más, Julio? Nada, están allí acompañando de cerca los principales directivos del equipo repollero. Evidentemente viajó el presidente, el doctor Rubén Vitore, también el vicepresidente primero, Jorge de los Ríos, Carlos Cañete, el vicepresidente segundo, y Carlos Jovine, que es el tesorero de la institución. Son los directivos que están acompañando de cerca, por supuesto, allá en Braganza, Brasil, aguardando lo que va a ser este compromiso. Así que mucho éxito para el equipo repollero. Esperemos que sea una muy buena presentación, si es que se puede traer la victoria mejor, si se puede puntuar, por lo menos anotar algún golcito de visitante también. Todo suma para lo que va a ser la revancha aquí en el Estadio Defensores del Chaco, mi querido Nico. Así que éxito para Libertad. Un abrazo, Julio, y buen trabajo ahí en el SNT, ¿sí? Dale, señor, saludo. Ahí está Julio Caballero con novedades de Libertad, que juega hoy ante Bragantino. Ahí está la formación de los equipos. ¿Qué hay que hacer o qué debe hacer Libertad? ¿Cómo debe tratar un partido así, JFD? Con la misma intensidad con la que jugó con Junior, con la que jugó con Santos, me parece que por ahí pasa. No hay diferencia en estos partidos. Capaz nosotros, por la situación de Libertad, porque estamos en Paraguay, decimos Libertad frente a Bragantino. ¿Quién es Bragantino? ¿Verdad? Un nombre nuevo a lo mejor a nivel internacional. Pero me parece de que es un equipo que viene con muchos años o con un buen tiempo de trabajo, con buenos jugadores, con buenas campañas. Se metió ahí entre los equipos internacionales de Brasil, que no es fácil, y es un equipo difícil, un equipo ligero, rápido. Su técnico, Marcelo Barbieri, tiene 39 años. Fue asistente técnico de Paulo César Carpegiani en el 2018 en Flamengo. Y luego dirigió el equipo principal de Flamengo. Y en cuanto a los jugadores, igual esto nos va a ampliar el colega brasileño con quien vamos a hablar,
Por ejemplo, juega allí Hurtado, el delantero venezolano que había sido titular frente a Paraguay por eliminatorias, pero está entre los suplentes. Y en la última convocatoria de la selección brasileña tuvo 2 jugadores, ninguno tuvo minutos en cancha. Arthur y Leo Ortiz formaron parte de la lista de convocados de la selección brasileña, son parte importante de este Bragantino. Presidente Editore, ¿cómo le va? Gracias por atendernos, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Bien, Presi, 5 minutitos. Presidente, una consulta antes de entrar en lo serio, en lo formal. Si usted llega tarde al almuerzo, ¿también liga multa, presidente, o no? No, yo estoy exonerado. ¿Exonerado? Bueno, porque nosotros que pasamos por la selección nacional no había perdón para nadie, presidente. Así son los muchachos, principalmente los jugadores, pero seguro que le gritan algo ahí si llega tarde o no. No, un aplauso voy a ligar seguro, ahora voy a empezar el mundo. Ajá. Exacto. ¿Y cómo está el ambiente, presidente, para el partido de hoy? Bien, excelente, el ambiente está muy bueno, ya sin ningún problema, estamos alojados en un hotel muy bueno, se hace bien, todo bien, el ambiente es bueno, esperando nuevamente el partido ya para poder tratar de sacar un resultado que nos permita definir la serie en la función. ¿Se siente la localía? ¿No tuvieron ningún inconveniente al llegar? ¿Los bombardeos que suelen haber en otros partidos? ¿Todo? No. ¿Nada? No, absolutamente nada. Estamos en un hotel que es tipo una villa cerrada, donde no hay medio. Estamos totalmente aislados, impecable el lugar, no tenemos, y aparte no hemos recibido un tipo de actividad, mucho menos, al contrario. ¿El clima, presidente, cómo está? ¿Cómo se presenta? ¿Mucho calor o no tanto? Bueno, por la mañana sí, pero baja mucho la temperatura a la noche. Y confianza al 100%, ¿no? Sí, señor. Yo 100%. Presidente, gracias por atendernos. Un abrazo. No, te parece. Ahí está el presidente, nos pidió una brevedad, ahí solamente para saber lo del clima. En la selección era así, Jota, nadie se salvaba si llegaba tarde. Por más investidura que tenga, ¿verdad? Los Piraguazú, por supuesto, algunos se metía la cabeza bajo la mesa, se tapaba con el mantel y eso y gritaba algo con... El momento de recaudaciones, Nico, no Sí. puede perdonar ahí. Sí. Vos sabés que esa plata se recauda, normalmente los capitanes hacen eso, en la plata de las multas y después de los premios, todos terminan dando otra vez un porcentaje. Hay grupos, ¿verdad? Manejos y manejos de grupos, pero en su mayoría la vieja escuela era así, de volver a juntar otra vez de los premios un poquitito, y esa plata que se junta se reparte entre los chicos que no juegan. Entonces todos tienen premio. Sí. Y con eso se junta lo de las multas, ¿verdad? Hay otros que dejan las multas para alguna situación X con la gente que trabaja en utilería o con la gente que está alrededor del club, ¿verdad? Que son personales que trabajan a lo mejor sin la posibilidad de esos grandes contratos o los premios. Exactamente. Bragantino está en la 5ª posición en el torneo brasileño, así que es un rival de cuidado, está jugando bien, empató con Bahía el sábado, donde jugó Cureí Ruiz de titular. Así que este es el Bragantino, vamos a verlo hoy con mayor fuerza, pero Libertad no tiene que salir de la suya, decía Jota. Y no, viene jugando con 5 en el medio, con un equipo que está cerrando un poquitito espacio en la mitad de la cancha para a partir de ahí generar el juego que te puede dar Bocanegra, que te puede dar Huguito Martínez, que seguramente Bogarín ahora que entró también. Julio, no recuerdo si lo nombró a Piris o a Mayada. A Mayada como lateral derecho, por ahí Mayada no viene en un gran momento, podría aparecer también Piris en esa zona, pero... es muy difícil de que cambie mucho Garnero, ¿verdad? ¿Por qué crees, Jota, que puso Garnero en cancha el equipo titular el pasado viernes contra River? Porque necesita juego. A mí me llamó la atención. No, necesita fútbol. El partido con Olimpia no fue bueno. El partido con River terminó consiguiendo un buen resultado. 1-0, pero no sé si jugando bien. Y ese funcionamiento es lo que está buscando.
necesita mayor funcionamiento. O sea, Libertad dejó de tener un funcionamiento de creatividad para generar goles. De hecho, el déficit hoy es la falta de gol también en Libertad, ¿no? Kaique Silva, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo está? Tudo bem, Nicolás? É um prazer falar com vocês. Igualmente, amigo. ¿Cómo está hoy el clima ahí para el partido entre Bragantino y Libertad? A expectativa é muito grande por aqui, né? Aqui no Brasil, o Bragantino é um time em ascensão, é um time que tem o carinho, né? Como que eu posso dizer? O time do Bragantino é um time simpático, né? Aqui no Brasil, é um time que vem crescendo, vem se mostrando um time forte no Campeonato Nacional. E a expectativa é de que o Bragantino possa chegar na final de um grande torneio já nos primeiros anos de uma grande gestão, né? O Bragantino é um time do interior aqui de São Paulo e que tem o carinho de muita gente, né? Muita gente vê o Bragantino como um time que pode figurar entre os grandes brasileiros dos próximos anos. Então a expectativa é boa para esse jogo dessa semifinal, viu? A quinta posição que está tendo aí no Brasileirão não é surpresa, está jogando bem o equipe, não? O Bragantino, ele teve alguns jogos recentemente, por exemplo, a Chapecoense, que é o último colocado, né? O time que está na última... ¿Se fue? Se cortó, lastimosamente. Kaique Silva, de Radio Jovem Estão me Pan. ouvindo? Sim, agora sim. Ah, perfeito. Então, o Bragantino começou o campeonato... surpresa. Mas tem alguns times do Campeonato Brasileiro que estão em posições abaixo, que a gente vê que poderiam estar na posição que o Bragantino hoje está. O Grêmio está muito mal no Campeonato Brasileiro, o São Paulo está muito mal no Campeonato Brasileiro, o Santos, que é o último finalista da Libertadores passada com o Palmeiras, também está muito mal no Campeonato Brasileiro. São times que em boas condições estariam brigando lá em cima. Então essa quinta colocação hoje não é surpresa para aquilo que a gente está acostumado a ver hoje no Campeonato Brasileiro. Mas de fato, com esses times em condições normais, em boas condições, poderiam colocar o Bragantino um pouco mais para baixo nessa tabela do Campeonato Nacional hoje. A escalação está confirmada ou ainda não? Ainda não, tem algumas dúvidas na escalação, né? Aqui no Brasil tem muito aquilo que a gente é acostumado a ver antes do jogo, né? Treinador fazendo mistério na escalação. A escalação que a gente espera que o Bragantino vá a campo, pelo menos, é com Cleiton no gol, Aderlan na lateral direita, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e o Edmar fechando o quarteto da defesa, na lateral esquerda o Edmar. No meio de campo, Jadson, Eric Ramírez e Praxedes, Arthur, Coelho e Ítalo. Essa é a provável escalação do Bragantino, que sente muita falta de alguns jogadores, né? Sim. O Claudinho saiu recentemente, o Claudinho está no Zenit agora. O Bragantino também sente muita falta do Raul, que é um meio-campista que acabou se lesionando, vai ficar um período fora, vai ficar boa parte da temporada fora, né? E o Bragantino sente muita falta dele, que é um jogador que tem muita qualidade. Pero el técnico está cambiando mucho, está trocando mucho entre el equipo que juega ahí el campeonato local con el del torneo internacional o no tanto? Eu não entendi, você pode repetir a pergunta, por favor? Se o diretor técnico está trocando muito a escalação entre o equipe do campeonato local e o internacional. Hoje aqui no Brasil, o calendário é muito apertado, né? Os times fazem muitos jogos em um período curto de tempo. Então, de fato, o Bragantino tem um revezamento entre os jogadores. A comissão técnica faz um revezamento entre os jogadores e no Campeonato Brasileiro, principalmente em rodadas que antecedem ou em rodadas após o Campeonato Sul-Americano, após o torneio continental, que hoje é a prioridade do Bragantino, é o torneio que o Bragantino quer chegar numa final, quer conquistar de forma inédita. De fato,
no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Nacional, acaba entrando um time um pouco mais alternativo. O time titular, de fato, entra mesmo na Copa Sul-Americana. Aqui em Paraguai, Kaique, estávamos tendo uma doença, eu chamo assim, que faz que se troque muito os técnicos, os treinadores. 2, 3 partidas perdidas y ya estamos tendo trocas de técnicos. Y estamos viendo que en Brasil también está acontecendo eso últimamente. ¿Es somente ahora o es algo natural praticamente nos últimos tempos? Isso é algo histórico aqui no Brasil. Isso é algo que está enraizado na cultura do futebol brasileiro. O futebol brasileiro é muito imediatista, como a gente costuma chamar aqui. 2, 3 jogos que o treinador não vai bem, que o time não rende bem, o treinador já é o maior culpado. O Campeonato Brasileiro, a CBF, a nossa confederação, né, brasileira de futebol, determinou para o Campeonato Brasileiro, principalmente, que os times só podem trocar de técnico uma única vez. Então, os times só podem demitir o treinador uma única vez. Para poder burlar essa regra, o que muitos times estão fazendo? Uma demissão dos treinadores que seja em comum acordo. E muitas vezes eles divulgam que o treinador acabou pedindo a demissão e não o clube mandou ele embora. Para assim não cair nessa regra da CBF e poder trocar de técnico mais de uma vez. Mas aqui, de fato, a gente até chama de uma dança das cadeiras, aqui como é chamado no Brasil. A rotatividade de treinadores é muito grande. O treinador que hoje está no Bragantino, se ele perder a semifinal por Libertad na Copa Sul-Americana, a chance da gente ver ele daqui 2, 3 rodadas, daqui uma semana, daqui 2 semanas, em outro clube do Brasil, já treinando outro clube do Brasil na Série a chance é muito grande. Porque isso é algo que está enraizado aqui no futebol brasileiro. Acá en Paraguay decimos, y creo que se dice en otros lugares también, echa la ley, echa la trampa. Eu não entendi. Por favor, você pode repetir? Feita a regra, feita a trampa. Eu não consegui compreender. Que tem que renunciar o técnico. É uma maneira de disfarçar a situação. Para poder permitir que faça a troca de técnico, sim. Muitos clubes estão divulgando que o treinador está renunciando ao cargo e não o clube está mandando o treinador embora, porque aí sim o clube pode contratar um outro treinador. Caso isso não aconteça, caso o clube mande o treinador embora, por exemplo, hoje o time do Bragantino tem o Barbieri no comando técnico. Se mandar o Barbieri embora, se o clube mandar o Barbieri embora, se o clube demitir o Barbieri, o Bragantino vai contratar um outro treinador e só vai poder ficar com esse treinador até o fim da temporada. Não vai poder fazer a troca mais uma vez, entendeu? Armadilha, falam vocês da trampa, não? Não entendi. Que é armadilha? Armadilha, você disse? Sim, o que aqui é trampa, o disfraz. Eu não estou conseguindo entender esse trecho. Não, o que o técnico tem que fazer ele a renúncia para que o clube possa trocar de técnico. Exatamente. Só que geralmente é um acordo que o clube faz com o treinador. É lógico que isso não é divulgado, mas é um possível acordo que acontece. Claro. Do treinador pedir essa demissão, pedir essa renúncia, o treinador pedir para sair do clube, mas aí o clube de fato paga todos os direitos como se o próprio clube tivesse de fato mandado o treinador embora. É uma forma de burlar a regra, né? Aqui no Brasil acontece muito. Muita gente chama aqui no Brasil esse tipo de coisa de jeitinho brasileiro, né? Como já está acostumado a acontecer muitas coisas aqui, seja no futebol ou na política. Para ser técnico do Brasileirão, você tem que firmar contrato sim ou sim? O técnico, isso, digo.
tem que firmar um único contrato, né? Único contrato, porque o treinador um treinador só pode disputar aquele campeonato por um clube, a menos que ele peça a renúncia do cargo, né? Ajá, correcto. Bueno, Kaique, muchísimas gracias, muito obrigado por sua presença aqui no Paraguai pela Rádio La União, sim? É um prazer falar com vocês, estou à disposição sempre que vocês precisarem. É sempre um prazer falar com os amigos do Paraguai. Gosto muito, admiro bastante o futebol paraguaio, gosto muito dos clubes aqui do Paraguai que vêm visitar o Brasil e desejo boa sorte também ao Libertad. É lógico que aqui os brasileiros torcem, né, para que os times brasileiros sempre cheguem ao topo, né, sempre cheguem ao máximo possível nas competições, mas a gente deseja também uma boa sorte para o Libertad e para os clubes paraguaios no geral. O futebol paraguaio só cresça cada vez mais, é sempre muito bom, né, para o nosso continente, aqui para a América do Sul, também ver os nossos irmãos, né, de outros países também muito bem no futebol mundial no geral. Seja bem-vindo, Kaique, e fale para nós quando esteja por aqui, sim? Muito obrigado, um abraço para vocês, uma boa semana. Eu aqui da Jovem Pan desejo uma boa sorte para vocês, uma ótima semana e agradeço pela confiança e pelo carinho. Un abrazo, amigo. Abraço. Ahí está, Kaique Silva, da Jovem Pan, de la radio ahí de Braganza, conversando con nosotros. Bueno, particularidades, el técnico acostumbra a jugar a las escondidas, dice el técnico no entendí nada lo que dijo. Del equipo del Bragantino. Una de las situaciones, uno cree que va a jugar un equipo con cambios en relación al que jugó contra Victoria de Cureí Ruiz por la continuidad y la cantidad de partidos que ellos juegan, que ya no es novedad para nosotros, ¿verdad? Y después, en relación a los técnicos, se firma un contrato y hay una regla, Jota, que nosotros hablábamos, y vos principalmente no hace mucho acá, del tema de que los técnicos tienen que firmar una sola vez por un equipo, no pueden cambiar. ¿Cuántas trampas van a hacer en la intermedia? Entonces se hacen trampas. Para que los clubes busquen la trampa y después que se vayan buscando solucionar la trampa. Lo que dice es que se busca disfrazar la situación con la renuncia. Con la renuncia o que el club le cesó en el cargo, ¿verdad? Eso es lo que dice. A mí lo que me llamó la atención es que diga de que tiene seguidilla de partido, entonces tiene que cambiar. ¿Cómo no pueden jugar seguido? No, y vamos a ver ahora cuántos cambian. Yo no creo que cambien mucho, porque no es un club, no eso es lo que dijo nada también, ahí, Nico. ¿Cómo no van a jugar seguido si están jugando, no es un club que tiene muchísimos jugadores como Flamengo, como fíjense no que cambian. Hurtado, por ejemplo, es delantero de selección venezolana, fue titular contra nosotros, pero es suplente en este equipo. No tiene cabida. Ítalo es el titular y Arthur es uno de los volantes ofensivos y una de las principales figuras del equipo. Sí. Arthur fue quien le hizo el golazo a Rosario Central en el último partido, que aseguró la clasificación de Bragantino a estas semifinales de Copa Sudamericana. Esto simplemente por marcar una referencia de cuál es el plantel con el que cuenta el Bragantino. No tendrá los nombres descollantes de Palmeiras, de Mineiro, de Flamengo, por citar a los 3 semifinalistas de Libertadores, pero es un equipo que está armado. Este técnico dirige desde septiembre del 2020, asumió en pleno Brasileirão y fue quien terminó clasificando al equipo a la Copa Sudamericana. Y tiene algunos nombres importantes como los que mencionábamos, que hoy están pasando por un buen momento, convocados a la selección brasileña inclusive. Convengamos que Bragantino, comparando con los equipos paraguayos, sería uno de media tabla para abajo, y aquí para esta última lista, por ejemplo, entraron José Florentino y Marcos Cáceres de Guaraní. El Guaraní no es un equipo que habitualmente tiene 2 o más jugadores en la selección. Bragantino llevó a 2 jugadores. Ninguno jugó estos últimos 3 partidos, pero fueron parte de esta selección brasileña en las eliminatorias. Y en determinado momento del campeonato estuvo liderando también ahí en la parte de arriba, principalmente cuando Atlético Mineiro, Flamengo estuvieron en Copa, muy distraídos en el tema de la Copa. Pero volviendo al equipo de Libertad, ya lo vimos en varias oportunidades y funcionó bastante bien. Por izquierda... Bangioni. No. Melgarejo. No, ¿cómo se llama la pucha? Bogarín. Sí. ¿Verdad? Jugando bien,
no solamente porque mete las diagonales, sino llegando hasta línea final también varias veces, Jota. Y es un jugador que mete más como en el gol de River, ¿verdad? Él está más en esa posición de enganche que ir por fuera, pero tiene mucha calidad, o sea, él suelto ahí para arriba se mueve por cualquier lado. Contra River a mí me dio la sensación que Bogarín fue el gol y nada más. Sí. Es más, yo creo que Libertad de manera colectiva, ese partido dejó dudas, pero es cierto, jugó en un escenario diferente al que está acostumbrado, contra un rival diferente. Bragantino no creo que salga a esperarlo hoy. Entonces, mirando de ese lado, uno imagina algo distinto en lo futbolístico. Jota se ríe, pero a mí no sé cómo fundamentar, porque yo me quedo, Jota, con... Se ganó 1-0, Sí. hizo un gol, y si el gol y nada más, y el resto no hizo nada. Y los jugadores de River entonces no hicieron nada. Y no pudieron hacer el gol, que es lo que hizo Libertad. Y por A eso, lo que voy es que ese yo no sé gol- qué partido de fútbol se ve donde gol hay marcó la 7, diferencia. 8 figuras que hacen 3, 4 goles y todos son figuras, y la figura de un equipo y hay figura en el otro equipo también. Siempre un equipo tiene que perder y otro ganar. Casi Pero siempre. no fue un partido exuberante de Libertad, Jota. Cancha de River, Nico. Y eso sí. Con un por equipo eso- que duro, que se te va encima, que te presiona, que te achica, te hace incómodo, está haciendo... Ganó un partido Por eso decía, complicadísimo, Libertad. Dos factores, la cancha y el rival. Bragantino no es lo mismo que River. Bragantino No. supongo que va a salir a buscar el partido. No, el no conozco pastito la va a cancha de ser... Bragantino, mira, pero también supongo que es Bragantino mejor a la de River. es un equipo de Cabichuí, un equipo que corre, de gente rápida. Mucha frescura y cancha linda, rápida. Completamente distinto a lo Ahí que te está. pasó en cancha de River. Muy distinto a Completamente. River. Y eso es lo que a nosotros nos pasa. Es como ir a jugar fútbol de playa y después ir a jugar en un Sí. pasto sintético, ¿verdad? Es muy distinto. Por eso el partido en River fue complicado. Al mantener el arco en cero, luego ya fue complicado porque River es un equipo que llega con mucha gente. Y estos partidos son completamente distintos. Por eso yo creo que más o menos va a repetir el equipo. Yo no creo que cambie mucho. Porque venía buscando un funcionamiento para este partido, que es las copas internacionales a nosotros nos cuestan. Son escenarios muy distintos y rivales muy distintos a lo que estamos acostumbrados a encontrar acá en nuestro torneo. Totalmente. Y Bragantino tiene también algunos lesionados, ¿verdad? Algunos que están volviendo después de lesiones y otros que están saliendo por lesiones, como nos envía Julio Caballero justamente el caso de Raúl, por ejemplo. Pero lo que más nos interesa es Libertad, de su funcionamiento, que tenemos que convenir, debe subir 1 o 2 puntos en relación a lo que estaba mostrando en los partidos del campeonato local, ¿o no? Sí, necesita marcar. Libertad es un equipo que constantemente lo escuchamos a Arnero decir que le falta hacer el gol para manejar el partido. Y normalmente sus equipos cuando tuvieron éxito hacían goles rápidos. Y esa presión rápida con intensidad de tenencia de balón, de llegar, de buscar el gol, conseguir el gol y a partir de ahí abrirle al equipo rival y tener manejo. A Libertad le cuestan los partidos donde no hace goles rápidos y tiene que abrirse justamente Libertad y soltar gente y dejar espacio. Y este equipo es igual al Santos, con velocistas, con jugadores de transición rápida, ¿verdad? Que te van a lastimar. Por ahí uno se enfrenta contra Guaireña, contra River, y no es lo mismo que cuando te enfrentas con Nacional. Por característica mismo jugador, o te enfrentas con Nacional y sabes que en una contra Nacional se va a Gaona Lugo, Villagra te pica, Vargas suelta, Paraguarí suelta, uno de los volantes suelta. Sí. Con Guaraní también, ¿verdad? Hoy como suelta gente con Josué, Contreras y Florentín. Y después en el resto de los partidos no. Y allá ellos están acostumbrados, me parece, a esa... Bragantino tiene ese estilo. O sea, imagínate cuando se enfrenta a Santos, a Gremio, a Palmeira, Claro. a Corinthians, ¿verdad? Tienen toda esa característica, están más acostumbrados a esa intensidad de partido que nosotros, lastimosamente... Es un debate que nos da gusto escuchar, pero pasa, Nico, muy Claro. muy pocas Cuando veces. cuando hablas de marcar, J, por eso puede ser la duda de Mayada o Piris, ¿o no? Yo más que nada, yo creo que Mayada es indiscutible por su jerarquía, pero en los últimos partidos no anduvo bien. Los 2 goles de Olimpia vienen por un lado donde él no volvió. Como que le estaba costando un poquitito y Piris a lo mejor... En un partido de visitante se puede pensar de que puede cerrar un poquitito más poniéndolo a Piris por ese lado, pero igual yo creo que mucho no va a cambiar.
Melgarejo iba a jugar si estaba, no se lesionó nomás. Y no viajó, claro. Se enojó feo porque le dije... No, voy a ¿por jugar. qué? No, pero está bien. A mí me gustó por eso. Son puntos de vista. No, claro. ¿Sabe claro. por qué? Porque el partido era duro y él hizo el trabajo que tenía que hacer. O sea, evidentemente no dribleó, no se sacó gente de encima, no metió 10 pases de gol. Pero él hizo el trabajo que tenía que hacer y en la jugada del gol él tuvo 3 o 4 situaciones que él rompe el costado para meterse en esa posición de media punta. Y el gol termina marcando así. Y ese es el trabajo que él hace. La referencia para llegar a este partido fue de alguna manera el partido contra Olimpia. No en lo que pasó, sino en la previa. Digo, estadio grande, con un equipo que salió a jugar. Por eso, en la previa, no en lo que pasó. Olvidemos lo que pasó, porque si Libertad piensa en lo que pasó frente a Olimpia y eso repite hoy, está fuera, ¿no? Pero Olimpia salió a jugar los primeros 10 minutos. Libertad el partido, Olimpia le ganó bien el partido a Libertad, por problema de Libertad, ¿verdad? Pero claro. Si vos mirás el partido Olimpia-Libertad, Libertad planteó lo mismo que planteó con Santos. Primero, no salir a presionar a los centrales y a los laterales altos. Le esperó en la mitad de la cancha. Era Tacuara el que intentaba ir para uno, o para Antolín, o para Saúl. ¿Verdad? Y los volantes, los 5 del medio, los 2 extremos, esperaban en la mitad de la cancha. Los primeros 10-15 minutos fueron de Olimpia. Olimpia salió, tenía la pelota. Inclusive, lo que buscó Garnero era que Olimpia se abra, que es lo que buscó ayer Nacional también. Que Olimpia se abra para lastimar. Cuando Olimpia se abrió, Libertad no lastimó. Que ese es el problema que tiene. La más clara del partido, para que el partido cambie, hasta inclusive para que termine liquidando a Olimpia, fue la de Tito Villalba, a los 10-15 minutos, a los 10 minutos. Sí. O sea, fue clarita, no estaba Tito, no volvió Mendieta, no volvía Delio, estaba muy mal Olimpia. Cuando se le acabó el aire de la presión de esos 7, 8, 10 minutos, de los primeros minutos, donde estuvo bien Olimpia, se hizo un poco largo el equipo y Libertad le metió 2 contras. No aprovechó. Después de esas 2 contras, Olimpia se replegó completamente. Ahí Libertad se abrió. Ahí Bocanegra se metió entre los centrales, empezó a tocar, soltó Mayada, soltó Bangioni. Las veces que Bangioni se iba al ataque, Enciso perdía la pelota, Bangioni tenía que volver. Olimpia le metió un par de contras. Por eso que digo que Olimpia hizo un buen partido, porque en otros momentos cuando Olimpia tenía chance no se despertaba, porque no le alcanzaba. Y Derli hizo de que Olimpia, cuando tuvo que replegarse, Olimpia también lastime. Tuvo un mano a mano, una que tiró al córner Anthony Silva con una diagonal de Derli antes de su diagonal para el centro del gol de Willy. No sé si te acuerdas. Sí. Y en el centro del gol de Willy es una pelota que Barbosa mete al medio, muy bien Orsuza, que ya estaba replegado Olimpia, cerrado en el medio, Orsuza roba esa pelota y descarga rápido. Y Otálvaro pasa para Derli y ahí define... No, descarga rápido, Orsuza tira larga. Y Barbosa rechaza mal. Así como rechazó Jiménez en el gol de Bovary, Barbosa retrocediendo retrasa al medio. Otálvaro recibe esa pelota. Y Derlis hace el movimiento a la raya y Otálvaro le descarga a Derlis. Derlis gana la raya, tira al centro atrás y Willy cerró muy bien. Y Mayada no estaba. ¿Por qué? Porque Libertad estaba abierto, perdió la pelota en la salida. Perdió Barbosa en la salida y después perdió en el rechazo de Orsuza. Si Orsuza paraba, descargaba y acomodaba a un costado, Libertad se ordenaba. Al final el mal pase de Orsuza fue lo rápido. Porque Otálvaro estaba para el rebote cerca y Derlis, que había hecho el movimiento, el que no estaba mallado, o sea, estaba abierto. O sea, lo que planteó Libertad, agarrarlo abierto a Olimpia, encontró Olimpia. Y a partir de ese gol Olimpia se acomodó. Ahí empezó Olimpia a no tener la necesidad de salir alto, se replegó y Libertad no supo qué hacer con la pelota. Por eso Olimpia lo ganó bien, pero en el planteamiento, si Libertad marcaba ese primer gol, que era lo que se planteó, cambiaba porque Olimpia se iba a abrir, iba a desesperarse, Antolini iba a tener que salir a conducir el equipo, los laterales iban a pasar, y para eso puso Enciso y Tito, para picar, ¿verdad? Por eso es que el partido le termina saliendo redondo. O sea, Libertad no encuentra su funcionamiento, y creo que por eso repite con River. Y por eso repite ahora. Es cierto que se juegan 2 partidos, ¿verdad? Ida y vuelta. Pero ¿es el partido más importante de la historia de Libertad? No sé si es la historia. Si llega a la final va a ser el partido más importante de la historia, pero semifinal ya llegó. Ya jugó, tiene que pasar, lo mismo que Cerro.
muchas veces llegaron a esa situación de ese pasito de lo que cuesta. Yo creo que la final, si llega a pasar como Nacional, es el partido más importante de la historia nacional y lo perdió. Sí, pero jugó esa final de Copa Libertadores. La semi no. Me parece que la semi no termina siendo, porque al final, si ganás la semifinal, es tu partido más importante de la historia hasta la siguiente semana, o la siguiente semana jugó la final, y ese es el más importante. Libertad ha llegado 5 veces a semifinales de torneos internacionales, contando esta. En el 77, en aquel sistema del triangular contra Boca y Deportivo Cali, 2006 contra Inter, hablamos de Copa Libertadores, y luego en el 2013 se elimina frente a Lanús, y 2017 contra Independiente de Avellaneda. Tuvo una con Boca en... esa dijiste, ¿verdad? En el 77. No, tuvo una con Boca semifinales que Riquelme... No, cuartos. Eso fue cuartos de final. Sí, cuartos de final. 2007. Al año siguiente de haber llegado a las semifinales. Llega a las semifinales en el 2006 con el Tata Martino, y en el 2007 juega con Marcarián. Tienes razón. Con Marcarián la etapa de cuartos de final. Recuerdo que le gana... Mejor, empatan 1-1 en la Bombonera. Osvaldo Martínez hace un golazo de tiro libre, y en la revancha Riquelme hace de las suyas, le gana Boca 2-0 en el Defensores. Vos sos liberteño, por eso te acordás de todo eso. El día que marcarían puso un solo delantero. Fue una cuestión muy criticada en aquel momento. No me acuerdo. Libertad salió a la cancha sabiendo que con el 0-0 clasificaba, porque había empatado 1-1 el partido de ida. Con el 0-0 entraba. Entró Roberto Gamarra como el único punta en aquella ocasión. Y Boca hace los goles en el segundo tiempo. Riquelme hace el primero y el segundo creo que hace Palacio, con 5 o 6 minutos de diferencia. Y hay una imagen que recorre siempre las redes de cuando Riquelme recibe de espaldas al arco y lo deja casi tirado en el piso al Topo Cáceres. Sí. Eso fue en el Defensor de Chaco. La que le giró en el medio. La que le gira. Sí, pero ahí también hay un alto grado de... lo voy a nombrar, que no me tome a mal el profe hoy, Ricardo Martínez. Y el otro central creo que era Sarabia. Claro, los dos retrocedieron, Caíto ninguno rompió. Sí. Porque Topo perdió en el giro, pero muy cerca de la mitad de la cancha, que es una fortaleza de Riquelme, ¿verdad? Uno ve la final contra el Real Madrid, contra todo eso, Pope, Riquelme de espalda siempre. Claro que es. Entonces era no lógico, pero era de posiblemente esperar que alguna vez le gire. Y justo le giró esa, y ninguno de los dos centrales rompió, retrocedieron. Entonces Riquelme llegó hasta la media luna y disparó. Pero es lo un que saludo repiten... para Caíto, perdón, pero... Capo Caíto, sí, no, la cantidad de jugadores que prepara... pero Pablo Velázquez aquí en una nota nos dijo que él es mejor preparador físico que defensor. No, una broma. Pero una broma porque es su hermano, su amigo. Hizo una carrera importante. Pero para terminar esa parte nomás, es lo que repiten los boquenses principalmente. Uno busca jugadas de Riquelme... y esta es esa jugada dentro de la elegida, pero ojo, ¿verdad? que Sarabia no es Caíto nomás, o sea, yo nombré a los dos centrales, claro. O sea, viste que en esa jugada o rompe un lateral o rompe uno de los centrales, y de lo que me acuerdo de la imagen, me parece que eran los dos centrales los que retrocedieron aquella vez, ¿verdad? Tengo que volver a ver bien. ¿El otro emparejamiento cuál es? Peñarol Atlético Paranaense, van a jugar mañana. Peñarol local en el primer partido. ¿El que gana? Lo mismo. ¿De esa llave? Enfrenta a Libertad. O sea, Libertad Bragantino. Enfrenta a Libertad Bragantino, claro. ¿En la? No es fácil. ¿En qué fase? En la final ya. Y si vos miras... Por eso yo repito lo que le dije a Jota. Para mí, decías, Nico? Forma de ver, ¿verdad? Es el partido más importante en la historia de Libertad. Lo otro ya perdió. Hoy sí. Esto tiene esperanza todavía, ya no se puede revertir. Por eso para mí es el partido de 180 minutos más importante de la historia de Libertad. Y hoy sí, porque te va a llevar a la final. A eso me refiero. Lo que digo es que no va a quedar como el partido más importante de la historia, porque el día que se juegue la final, que es lo que pasó con Nacional perdió la final, pero creo que todos vamos a coincidir que el partido más importante que jugó Nacional fue una final de Copa Libertadores, ¿verdad? Por más que la perdió. Vamos a ir a la pausa. Vino discutidor JJ y me gusta. Vamos a escuchar el informe de Fede sobre Bragantino, justamente, pero voy a leer primero unos WhatsApp. Le voy a dar cabida a mis WhatsApperos. Buena Unión dice, como vengo diciendo, hasta la primera vez tiene 16 equipos y es más apasionante que nuestra primera división con 10. Y la intermedia, ni qué decir, con 18 equipos. Es apasionante, dice el amigo 555.
El 810 dice Nico, hemos pela portugués, dice. Yo no entendí nada, te digo la verdad, me pierdo. El 496 dice, excelente el programa, quiero consultarle algo, quiero comprar la entrada para el partido de la selección y no me dejan comprar porque solo tengo una dosis. El 6 de octubre me coloco la segunda. Yo ya quiero comprar la entrada. Un día antes creo que no voy a conseguir más, gracias, dice. Qué lindo tema de techo. ¿Y no se puede comprar con el hisopado? El que no tiene las dos dosis no se puede hisopar. Y hay que preguntar. Yo no leí lo del hisopado en la explicación que se publicó en, o eso es torneo en el local. Twitter de la Albirroja. Si Libertad llega a la final, los cerristas no van a dormir como en el 2013 y el 2014, dice el 767. Nuestro campeonato apenas te salvaba del descenso, pero ya clasificada a la Sudamericana, dice el 358. Cierto. Después... Este no es para nosotros. Había otro que quería leer. ¿Dónde está lo que quería leer? Pero eso, Nico, es igual al de los técnicos. ¿Cómo vas a pedir que los clubes solamente contraten 2 técnicos por año y que un técnico no dirija en 2 equipos? Y que tengamos más equipos si los que votan son los presidentes de los clubes. Perdón, Nico. El 555 dice, yo creo que vos, Nico, en tus ratos libres sos pasero o mototaxi en el Puente de la Mitad. Dice, no. No me puedo ir más hacia Valeta hace mucho. Dice este flyer de APF en relación a la venta de entradas. Si tenés la dosis completa contra COVID-19 recibirás tu carnet verde. Si tenés una sola dosis o no tenés ninguna recibirás tu carnet naranja. Es decir, el primer paso del hincha es registrarse en la página de la APF buscando el carnet del hincha seguro. Y allí te registran, valga el juego de palabras, con el carnet verde o con el anaranjado. Ahí ya puedes comprar. Teniendo el carnet puedes comprar recién. Teniendo el carnet recién se puede comprar. Por eso, ese es el primer paso. Y aquellos que tienen el carnet anaranjado ingresarán al sector de gradería sur. Ese es el único sector al que pueden ingresar. A los otros sectores sí pueden ingresar aquellos que disponen del carnet verde. Exacto. La primera vez no ve nadie, dejen de mentir, no es más apasionante solo por tener más equipo, dice. Le falta mayor promoción. Yo creo que lo que ven la primera vez, yo por ejemplo no sé cuándo se juega, falta mayor promoción, falta papá la televisión, poner cada rato. Hoy por lo menos sale, ¿verdad? Pero, claro, pero no es por profesional, pero ¿saben qué yo entendí que dijo el amigo, el oyente? En que lo que pasa hoy con la intermedia, 3 de febrero, un mes atrás estaba para ir al descenso, sí. Hoy está para clasificar. Hoy está para clasificar. Trinidense también cayó, está a un hoy punto está por de eso, los que están en el cuarto lugar. Y cayó en un momento, parecía que quedó lejos. En eso es más competitivo la Colegiales estaba para el descenso. Claro. Y terminó haciendo una final de campeonato que hoy es el campeón y está en intermedia. Así mismo. Es más apasionante en ese sentido, más competitivo son esos sí, torneos. Totalmente. El tema es que, por ejemplo, en el caso de la primera vez, lo que mencionamos la semana anterior, el torneo se termina definiendo un lunes a las 10 de la mañana. Sí. Colegial le grita campeón un lunes a las 10 de la mañana. ¿Cómo vamos a ver? Los 8 partidos se juegan a la misma hora. Está bien, porque existía la posibilidad de que un equipo sea campeón, pero se define a las 10 de la mañana. General Caballero de Juan León Mallorquín consigue el ascenso en la misma circunstancia. Es más, ni siquiera jugó un viernes porque un equipo le ganó al otro. General Caballero festeja. Sí. O sea, no se le da ese toque de emoción, de jugar, de difundir, de mostrarlo por TV, que todas las radios puedan transmitir. No se da, o sea, lamentablemente es así. Entonces como que algo falta para que el torneo tenga una mejor difusión. Totalmente. Y que el público pueda aprenderse a eso. Pero no es un equipo cualquiera el que ganó. Tranquilo, Federico. Si el hisopado me tengo que hacer, dice días antes. Bueno, dice que no tengo la segunda dosis, pero ¿para qué hacerme el hisopado ahora y comprar la entrada? Yo quiero comprar la entrada ahora, la entrada ya, no un día antes del partido. Mi segunda dosis me coloco el 6, ya tendré el carnet verde, pero ahora no me dejan comprar, insiste. No, pero hoy se puede hacer el carnet naranja y ahí ir a comprar, o sea con el carnet naranja se puede comprar. Claro, eso le dio fe, carnet, solamente que tu sector de ingreso a la cancha va a ser otro, que está bien, es selectivo de acuerdo a tu situación. Va a ser sur. Por lo menos, si se quiere ir a Platea, hoy no puede comprar. Por lo menos en base a esto que informa APF. Claro, pero hay las reglas, a algunos le va a quedar injusto, pero hay que hacer como dice la regla, porque la regla pues se hace en base a todas las variables que hay. No te puedes acatar a uno nomás. La que está muy mal es que no pueden entrar los no vacunados, ¿verdad?
Pueden entrar. ¿Sí? Sí. Pueden entrar. En el de la Conmebol, sí. Sí. Bueno. Este es FIFA. Claro, el de FIFA, digo. Porque el torneo local, no. El torneo Por local eso, no pueden entrar. Eso es lo que a mí me parece que está mal. Un sector para los no vacunados, ¿por qué se le tiene que evitar a ellos, al que no decidió vacunarse? Porque cada uno es libre. Para el torneo local debería ser así. Claro. Asignar un sector. Totalmente. Norte, seguramente sur, más adelante se va a hacer. quiera. Pero se tiene nomás que tocar también ese tema porque como hablábamos ayer o anteayer, creo, no se le puede sacar del sistema a los que no se vacunaron con algo que fue urgente, ¿verdad? Por la situación pandémica. O sea que hay gente que no está de acuerdo. Eso por un lado, y por el otro lado tenemos aquellos que aún no recibieron la segunda dosis, pero no porque ellos no llegó quieran. ahora. Sí, pero ahora recién se va a anunciar cuándo se va a vacunar. Eso sí. Carnet rosa no hay, dice. No hay. Bueno, vamos a ir a la pausa con Cristian para escuchar el informe de Fede sobre el Bragantino para terminar esta parte. Hoy relatamos el partido entre Libertad y Bragantino. Se juega en Braganza. Cabo de Vila, Ignacio relata el compromiso, comenta el señor Víctor Sostoa. Así que hay que prenderse hoy a la R800. Yo voy a descansar, que es lo mejor. Ay, yo creo que descansar hace rato ya. Vamos a la pausa. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Un canje de puntos significa regalarte esos audífonos que tanto querés y que te mereces por todas esas videollamadas que tenés durante el día. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos de que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Con tus tarjetas de crédito Itaú acumulás puntos por cada compra que realices. Entérate más ingresando a www.itau.com.py. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. De 2 pisos con pileta, 2 entradas para auto. Los detalles de la casa que querés seguro lo tenés en mente. En Itaú te financiamos el 100% de costo de tu primera vivienda. Ingresá a www.micasa.itau.com.py y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. Este finde el postre lo pedís vos en Monchis, y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard de Bicontactless, te regalamos 30% de ahorro. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. ¿Se acuerdan ustedes cuando comenzaron a tomar el primer yogur con cereales de Trébol? Me trae tan buenos recuerdos de esos tiempos y por eso ahora mismo voy a disfrutar de un yogur con cereales Trébol. Redescubrí también vos, tu niño interior. Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo rico sabor de siempre, en sus 3 variedades, sucosos, Nesquik y Trick de Nestlé, con calidad de la cooperativa Chortis y Relactos Trébol. Nutre tus emociones. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cerdón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, estudios de mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay.
Unión Fútbol Club, el equipo campeón. El Red Bull Bragantino es un club de la ciudad de Braganza, Paulista, estado de São Paulo. Será el rival del Gumarelo esta noche por la primera semifinal de la Copa Sudamericana. El club fue fundado el 8 de enero de 1928 y en el 2019 pasó a ser propiedad de la afamada marca. En la citada temporada consiguió su ascenso a la primera división después de 22 años. En el 2020 terminó 10º en el Brasileirão y esto le permitió jugar la presente edición de la Sudamericana. En el lapso en el que estuvo en primera división entre el 90 y el 98 jugó en 4 oportunidades la Copa Conmebol. En 1996 alcanzó la etapa de cuartos de final, siendo esta su mejor participación hasta la actual Sudamericana. En cuanto a su actualidad, Bragantino llega a esta serie tras haber eliminado en cuartos a Rosario Central y se encuentra quinto en el Brasileirão con 33 puntos a 12 del líder Atlético Mineiro. Igualó de visitante el sábado por el torneo local 1-1 frente a Bahía con gol de Ítalo. Su DT es Mauricio Barbieri, de 39 años. Fue asistente de Paulo César Carpegiani en el 2018 en Flamengo hasta que tomó la posta del equipo principal del Mengao, pero no duró mucho tiempo en el cargo. Desde septiembre de la temporada pasada dirige al club paulista que irá hoy por su primera final internacional, al igual que el Gumarelo. 26 minutos, enseguida vamos a escuchar una mini conferencia que hizo Nelson Aedo Valdés, que estuvo de reunión con la gente de Cerro Porteño para su despedida, que es lo que él estaba buscando. A mí me hubiera gustado que fuera por lo menos 4 o 5 minutos de forma oficial, porque él sigue habilitado para Cerro Porteño, pero bueno, yo no soy dirigente ni no soy manager de Nelson Aedo Valdés. Hubiese sido diferente en un partido oficial, pero son ellos los que deciden, así que vamos a escuchar en un ratito. Hay una situación bastante particular, señores, que se está dando con un futbolista que ya fue llamado a la selección paraguaya de fútbol, Brian Ojeda. ¿Qué pasó? Él viajó para Inglaterra para fichar, o sea, ya para uno de los clubes, ya fue oficializado, de hecho, claro, más antiguos del mundo, ¿verdad? El Nottingham Forest. El Nottingham Forest, nada más y nada menos. Y de Inglaterra también. Es un club que en otras épocas era potencia, era Nottingham Forest. Había muchos hinchas del Nottingham Forest en distintos rincones del mundo, no solamente en Inglaterra, ¿verdad? Había ganado la Copa Europea del 79. Del 79. Fue el rival al que tuvo que enfrentar Olimpia, no aceptó venir a Sudamérica y por ese motivo Olimpia enfrentó al Malmo de Suecia en aquel momento. Es. Él viajó, JFD, y él está en Madrid porque no tiene visa para entrar a Inglaterra. Él está entrenando. Pero en Madrid. Exactamente, pero está haciendo la cuarentena también. ¿Qué es lo que pasa con él? Que él ya recibió de vuelta la notificación de la Asociación Paraguaya de Fútbol, o sea, el club. El Nottingham Forest ya recibió la notificación de que él está dentro de los reservados por Berizzo para el siguiente combo. Suponiendo que hoy o mañana consiga la visa y vaya a Inglaterra, inmediatamente él va a tener que volver de vuelta, si es que es convocado. Claro. Y va a tener que ir cuando terminen los 3 partidos de la selección paraguaya de fútbol y va a tener que hacer de vuelta la cuarentena. ¿Qué hacemos con el JF? No va a estar en la lista. Brian Ojeda no puede estar en la lista del próximo partido. ¿Por esta situación? No, porque no juega. Él fue convocado porque él estaba pasando por un muy buen nivel. Él estaba jugando en Olimpia. Y era un volante de futuro, claro. ¿Verdad? Fue convocado. Él estuvo en el Sub-23 también en este proceso, con Villasanti, con Arzamendia del Sub-23, aquel que manejó el ayudante. Muchos estuvieron. Marcucci. Brian, estando en Argentina, él era titular en ese Sub-23. Entonces después, cuando él sostuvo su nivel en Olimpia y andaba bien, lo llamó a él para llevarlo como volante, como una opción de la selección. Pero hoy él no está jugando. Él se fue a Justicia los primeros 6 meses del 2020 y luego retornó a Olimpia
empezó a jugar ya en la última parte del año pasado con Gorosito. Con Garnero recuerdo un partido y después por algún motivo perdió el puesto. Sí, no recuerdo que jugó. jugó muy bien en cancha de River un viernes, un sábado hablamos con él, inclusive pensamos que iba a ser titular en un partido de Copa, lo llevó a aquel viaje, pero no lo usó Garnero. Recién con Gorosito empezó a ganar notoriedad. Tampoco era titular con Gorosito, inclusive un partido jugó por derecha. Por ¿te acuerdas? derecha, sí, un clásico. Rodrigo y Richard por dentro. Pero recién con Orteman se afianzó. Sí. Pero a lo que voy es que en este momento Berizzo no debería llamar a un jugador que está inactivo. No está jugando por eso y no era un jugador que estaba en una marcada diferencia indiscutible en Paraguay. Por eso. Además, no es o no va a ser la primera vez que ocurre esta situación, suponiendo que el técnico le quiera muchísimo por más que no esté jugando. Ya se dieron otras circunstancias en las que un jugador que le sale una transferencia, entonces se le da prioridad para ir a ambientarse a su lugar y entonces no sé si así se disfraza, pero por lo menos no Nico, porque no le llamás porque no está jugando nomás. Ahora, si era indiscutible en tu equipo y no está jugando y vos pensás que igual te va a dar el funcionamiento, le traes, pero Brian, bueno, era indiscutible. Hasta te diría que hoy Huguito sí, porque Huguito fue más utilizado que Brian. Brian entró esos 10 minutos en la altura. Sí. ¿Verdad? Después no lo utilizó. Entonces es un jugador que a lo mejor si seguía en Olimpia, seguía sumando minutos, seguía jugando, era figura, iba a estar en la siguiente convocatoria. Pero no es por darle prioridad a su transferencia, sino que el hecho de su transferencia le relega. Claro. Porque se fue a un lugar que donde no suma minutos. Alderete le hubiese pasado lo mismo si iba al Valencia y no jugaba. Ahora él llegó y jugó. Sí, pero la diferencia es que este muchacho, Brian, no llegó todavía. Ni siquiera llegó todavía al lugar donde tiene que jugar. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que Brian Ojeda, para mí, está considerado como un muy nuevo todavía de la selección. Sí. Es diferente a Villasanti, Alderete, Arzamendia, por ejemplo. No es Piraguazú todavía. No, Piraí totalmente. Sí. Como que traer a un Piraí que solo jugó 5 o 6 minutos por la selección, que viene sin jugar a su que ni siquiera llegó a su club actual, para mí no corresponde. Claro, pero que está dentro de los reservados, que ya sabíamos, porque hay una lista de 50 jugadores reservados por exigencia de FIFA, de donde el técnico o cada técnico debe estar sacando los jugadores, lógicamente, que necesitan para las competencias oficiales. Un saludo a Sadito Aquino, que ayer lo escuché anoche. Saludo grande para Sadito. Él me dice, en base a los que no vienen jugando, entonces los Romero tampoco deberían ser convocados. Pero los Romero pues son parte del equipo. Por eso. Los Romero entran en el grupo de los Piraguazú, evidentemente. Sí. Sin embargo, Brian Ojeda claro, está gateando en la selección. Totalmente. Claro. En ese contexto, ¿verdad? De que la selección todavía no es Brian dependiente, ¿verdad? ¿Con quién podría pasar eso? Con Enciso, o con Sebas, que lo llaman de repente. Si no están jugando, no lo va a llamar. Así cambio, con los que juegan, con Ángel Romero, que juega siempre, con Fabián, con Gustavo, con Junior, ellos me parece de que ya se sabe, el entrenador sabe qué le va a dar en la selección. El contexto me parece que es distinto, ¿verdad? Del caso de Brian. Además, los Romero, recuerdo, habían sido convocados para aquel primer combo de partidos contra Perú y Venezuela, y venían 6 o 7 meses sin jugar. Ángel entra en el segundo tiempo y marca 2 goles contra Perú, después es titular contra Venezuela, y después recién ellos empezaron a jugar en San Lorenzo. Sí. Por citar un ejemplo, o sea, son... Claro, mira que si para Berizzo... Son situaciones distintas. Si para Berizzo Brian es su 8 del futuro, y lo va a llamar. Yo no me pongo en el contexto de que hoy me parece que él se relegó un poquitito por la situación de su transferencia, que es bastante complicada, ¿verdad? Claro. Pero lo llamativo es que no tenga todavía el visa. ¿Quién se tiene que encargar de hacer eso? Víctor Sotoa. Que esté todavía. ¿El cuánto hace que viajó? El 11 de septiembre viajó. A la pucha. Por eso. A partir de su viaje, el 15 jugó su equipo, perdió 2-0 con el Middlesbrough, o el Boro, como le dicen. El 18 de septiembre le ganó 2-0 al Huddersfield, y el sábado juega con el Millwall. Así que continúa jugando su equipo en el campeonato, que ya tiene 8 fechas, y el Nottingham Forest está en
la posición 23 de 24. Tiene 8 partidos jugados y solamente 4 puntos. Está bastante mal en las posiciones el Nottingham Forest y él no puede llegar todavía. Increíble. Realmente una situación incómoda ahora, más por lo que hablábamos de su momento. Él está en el mejor momento de su carrera. Sí. Ganó su lugar en Olimpia, convocado a la selección. Y ahora en esta situación muy incómoda para competir en un puesto, en un lugar nuevo, ¿verdad? ¿Cómo lo dejaron viajar en esas condiciones? Porque con el abogado de Olimpia no podemos hablar. Ya que no tienen su representante, no tienen sus familiares, no podemos hablar con nadie. ¿Cómo se llama nuestro amigo? El doctor Montero. El doctor Montero. Él fue 100%. 100% se le vendió. ¿O queda un porcentaje Olimpia? No, para mí que fue 100%. Porque le deja un buen dinero a Olimpia. Pero lo raro es que... No es el dinero, pero en claro, circunstancia que está Olimpia... Lo raro es que haya viajado en esta situación. Porque generalmente todos los temas de documentación se resuelven... No digo en un día, pero lleva su tiempo y... En teoría, para llegar hasta tu lugar final de destino, tenés que tener toda la documentación en regla. Salvo que ya se haya acordado, no sé, que por tal o cual situación tiene que ir hasta Madrid, pero no creo que el club inglés haya aceptado eso. O sea, al club inglés, ¿en qué medida le conviene que su nuevo jugador esté ahí practicando en Madrid? Si ellos juegan en Inglaterra. Ninguna. Algo muy extraño. No llamativo es. No suele ocurrir. Y él no quiere hablar tampoco. Víctor Soto habló con él en privado. Y no quiere hablar hasta aquí por lo menos. ¿Y cómo se llama? De la selección? O sea, alguien tiene que saber la situación de Brian Ojeda. Cerrati tampoco quiere hablar. Diego Cerrati, ¿verdad? Que es su representante. Pero como les digo, ya llevan 8 fechas el campeonato donde él tiene que jugar. Y desde que él salió de acá ya 2 partidos se perdió. Y un tercero va a ser este sábado seguramente, ¿verdad? Y sí, porque no va a llegar y jugar, menos en el fútbol inglés. Además seguramente va a cumplir una cuarentena de vuelta en Inglaterra. Por lo que decía Nico, volver... No, claro, es que él nos dijo eso, no es que yo invento nomás. Volver a Sudamérica, ir otra vez hasta allá... Totalmente. Son 10 o 15 días como mínimo de vuelta, ¿no? Hace falta, ahí lo que hace falta un Alberto Vera, que te resolvía el tema de las visas y compañía, pero al toque. Impresionante lo que hacía Alberto Vera. Y no se le tenía la consideración, pero así nomás lo... ¿Qué, J, me quería decir algo o no? No. Como nombraste nomás Alberto Vera y me recordé. Bueno, esta es la situación entonces por la que está atravesando, repito una vez más, Brian Ojeda, futbolista de selección, que está dentro de la nómina de los 50 reservados por el director técnico y cuya notificación ya recibió el Nottingham Forest, que repito está en el lugar 23 de la tabla de 24 equipos y tiene que jugar el sábado contra el Millwall, que está en la posición 17. El puntero es el Bournemouth, que ya estuvo en la división primera. Después está el Fulham, el Albion, el Coventry, el Stoke City, que ya jugaron también en la división principal del fútbol de Inglaterra. Y vamos a ver qué es lo que se define. Seguramente no quieren hablar porque no saben o no tienen tampoco una respuesta. Bueno, este es el tema. Esperemos conocer novedades, ¿verdad? Más adelante de... Pero es muy raro que el club inglés lo haya llevado en estas condiciones. Es raro que Olimpia lo haya dejado viajar en estas condiciones. Porque, insisto, a ver, se pudo haber llegado a un acuerdo. Bueno, mira, esta es la situación, va hasta Madrid y compañía, pero al club inglés no le conviene eso. Y generalmente cuando se hacen esas compras, o sea, esas inversiones, por lo costoso que esto significa, tenés que traer a un jugador ya de manera inmediata y con toda la documentación. O sea, al club inglés no le conviene, sí, listo, que venga y lo tenemos acá cerca, pero no tiene sentido, más aún cuando el campeonato ya está en disputa. Sí, no se entiende, es muy rara la situación, por eso hasta no saber por lo menos de dónde arrancar el análisis de qué es lo que pasa, porque si no habla nadie para comentar qué es lo que pasa, es muy difícil
porque no, ilógico es llevar un jugador para tenerlo entrenando en otro país y encima con problema de visa para llegar. Es muy raro. Jugador de selección. Imagínense ustedes que el campeonato se jugó una fecha el 28 de agosto y después hubo una pausa, se volvió a jugar el 12 de septiembre. No fue tan larga tampoco y seguramente el Nottingham pensó que iba a llegar en ese transcurso. Ese día 12 el Cardiff le ganó al Nottingham Forest 2-1. Nottingham Forest del local. Él viajó el 11. Así que se perdió ya 1, 2, no iba a jugarlo ese día ni si llegaba, ¿verdad? Pero una forma de decir nomás, 1, 2, 3 partidos ya se perdió. Y el cuarto, desde que salió de acá. El cuarto se juega el sábado, repito, a las 10 de la mañana ante el Millwall. Esta es la situación, repito, de Brian Ojeda. Vamos a escuchar a Nelson Naedo Valdés, quien estuvo de reunión con la gente de Cerro Porteño y habló de la despedida que quiere hacer con... Van a saber ustedes con quiénes. Ahí están los detalles. Bueno, antes que nada, un saludo a toda la audiencia de los medios que está acá. Bueno, la idea de la despedida surgió en la última visita mía. Hay una empresa de eventos que lo está queriendo llevar. Hablé con el presidente Juan José que me ofreció la olla azurana como para que sea mi casa, y hay otras marcas ahora también que se están prendiendo a lo que sería eso. La idea mía, o sea, el deseo mío es simplemente despedirme con público. Yo creo que más de 20 años jugar con público, recibir aplausos, críticas, silbidos y terminar así en silencio, es como un vacío todavía difícil de llenar, así que por eso me tomé la decisión y el deseo de poder terminarlo con público, y la idea sería con un equipo de Sudáfrica un tiempo y un equipo de AEDO, amigos de AEDO internacionales otro tiempo. Esa sería la idea. En cuanto a la cantidad exacta, Nelson. No, la fecha exacta lastimosamente no, como te digo, eso lo va a llevar la empresa de eventos que es la que está organizando, y cuando tenga una información clara de cómo va a ser, dónde va a ser, lo iremos diciendo. En esa charla que tuviste con el doctor Juan José Zapaca, aparte de que te ofreció la olla, esto también es a confirmar porque existe la posibilidad de que sean defensores del Chaco. ¿Hablaron de otros temas que tienen que ver netamente con Cerro Porteño, Nelson? Sí, hablamos de muchas cosas. Estuvimos casi 2 horas reunidos y bueno, hablamos de muchísimas cosas, de proyectos que tiene el doctor, de cómo yo podría ayudar, de cómo podríamos en un futuro a ver cómo se puede trabajar con Cerro Porteño, siempre para lo mejor de Cerro Porteño, claro, y bueno, fue una charla muy buena, y en eso estamos en contacto con el presidente para ver en un futuro a ver cómo podemos hacer. ¿Va a ser candidato a la presidencia de Cerro de vuelta? Eso no me dijo. Se quedó ahí la charla. ¿La oposición te vio, Nelson? ¿Perdón? La oposición de la directiva del Cerro Porteño que pugna por una futura presidencia. Yo he tenido contacto con otros cerristas también, como se dice, que quieren también. Acá lo que importa es Cerro, digamos. Para mí personalmente eso es lo que importa. Tengo contacto también con otra gente que también se contactó conmigo como para tomar una charla, tomar un café, hablar de lo que sería un futuro proyecto para el club. Nelson, está también el tema de representación de jugadores. ¿Aldo Parra sería una de las joyas que tendría destino europeo a fin de año? Es la idea que manejamos, es la idea que le decimos a Parrita de que él depende su futuro, como todo, ¿verdad? Acá no hay Nelson Naedo ni Méndez, como se dice, ni Rayola, quien haga de un jugador estrella si el mismo jugador no se pone las pilas, y yo creo que Parrita está juntando buenos partidos como para tener un futuro europeo. Como te digo, eso no dependería exclusivamente de mí. Nelson, hablaste de una etapa más bien familiar en los últimos tiempos. Por un lado, lo de estar viviendo los primeros años de Loni, tu hija más chica, y por el otro, tu hermano, que vemos ya se está destacando también a nivel futbolístico. Seguramente cosas que en Europa representan mucho, acompañar a la familia, y acá cuando venís también tener a tu gente, pero a tu hermano que de alguna u otra manera está siguiendo tus pasos. Sí, así mismo, es el deseo nuestro de toda la familia, de mis padres en general,
tener un sucesor, digamos, en la selección algún día. Es el sueño que tenemos todos y lo está encaminando de a poco. Yo creo que lo está haciendo bien. Ahora yo creo que el viernes tiene otra vez un partido y voy a venir a verle otra vez, apoyarle en lo que me toque, porque es importante apoyar a los jóvenes que están empezando. En general, yo como parte de la familia estoy para él, pero en general la prensa también apoyar más a los jóvenes para que el día de mañana tengamos una selección de jugadores más estables a nivel psicológico, a nivel mental, que hoy en día cuesta muchísimo. Están todas las redes, la prensa, tampoco es fácil para muchos jugadores hoy en día poder sobrellevar todo eso. Se habló hoy bastante de muchas cosas, Nelson. ¿Qué fue exactamente lo que te propuso el doctor Juan José? Y si le pediste tiempo para responder o ya tenés alguna decisión tomada. No, le dije que vamos a estar en contacto y bueno, y como te digo, en su debido momento vamos a dar más informes, pero de que estamos en contacto para un futuro, como te digo, todo para el bien del club. Así como estoy también en contacto con otras personas. ¿De aquí a poco tiempo te ves trabajando en Cerro Porteño, Nelson? Y dependería mucho de los proyectos que se pueda hacer. Digamos, como te digo, acá lo que importa es el club y no quién está arriba. No es Nelson Aedo, ni Juan José, ni otro, sino que el club es el que tiene que estar en primer lugar. Aprovechando el momento también, Nelson, mezclando un poquitito. En su momento se habló la ida de Roque Santa Cruz a Libertad. En su momento también Libertad te buscó. ¿Hablaste con él de repente algún consejo? ¿Lo ves jugando en Libertad el año que viene? No, yo creo que es una pregunta muy íntima para entrar yo en detalles ahí. Todos saben el aprecio y el cariño que le tengo a Roque, así que dejo ese tema mejor a mí. Nelson, quiero hablarte de vuelta a la selección. ¿Crees que con este tranco que estamos teniendo vamos a clasificar para Qatar? ¿Con este? Con este tranco. Hay pocas esperanzas. Una palabra autorizada para hablar de la selección. Como dije, no sé si soy la palabra autorizada, pero como te digo, el último partido sí me gustó. Lo que fue antes, yo creo que todo el mundo lo vio, no es del agrado de mucha gente, y eso yo creo que hay que aceptar también a veces que no le gusta a la gente y no le gusta. Así como digo también que a mí me gustó el último partido. Después de tu salida del fútbol, Nelson, ¿te ofrecieron trabajar en la selección o hasta ahora no hubo un acercamiento sobre ese tema? No, de momento nada. O sea, con la selección todavía no tuve ningún contacto. Claro, estoy siempre en contacto con Justo y demás cosas, pero no con los dirigentes más de arriba, con Robert, por ejemplo. Tenemos una buena amistad, pero nada de trabajo. Cuando te vas de Cerro tuviste varias ofertas, entre ellas, por ejemplo, que yo recuerdo es Argentino Junior. ¿Eso fue así o cómo vino la mano en eso en su momento? Sí, así también estuvimos hablando con Argentinos Juniors, después 3-4 clubes acá en Paraguay, hubo clubes también de países exóticos, digamos, que ya no me llamaba la atención después de tantos años de viajes, y bueno, al final decidí quedarme con la familia. Nelson, de esa lista de 23 de Sudáfrica 2010, casi todos ya están por acá, la mayoría. Hay algunos que siguen jugando. Quizá para nosotros que somos hinchas también verlos juntos otra vez es más factible que aquello de los amigos internacionales, porque como que sea más fácil, hay más cercanía ya a esta altura. Sí, así mismo. Como te dije, nosotros tenemos nuestro grupo que para mí es uno, yo creo que ni en mi familia escribo tanto como en el grupo de Sudáfrica, y ahí estamos todos, y la buena onda, la predisposición de los muchachos fue impresionante. Entonces eso me da la tranquilidad y la felicidad también de que ellos van a estar presentes, que yo creo que también a la gente le va a encantar, más por el momento que está pasando nuestra selección, como dice. Yo creo que tener un poco de alegría de esos recuerdos a la gente le va a venir muy bien. Tiene compromisos, pero Tata también está en el grupo, seguro, ¿no? Sí, está también, claro. Tata está siempre con la buena. Ahora está más, yo creo que ahora se soltó más. En su época de entrenador era muy serio, ahora está en el grupo, está mejor. Al mencionar amigos, la gente que inició contigo, los exjugadores de Tembetarí, ¿también van a estar en ese momento tan importante para vos, Nelson? Sí, claro que sí. Hay jugadores que estuvieron conmigo en aquellos momentos. Yo creo que Radio Duarte fue uno de los que siempre... Dominguí fue antes. Radio Duarte, Fabio Escobar, Topadora Cáceres, todos los que son los Cáceres estuvieron conmigo en aquel tiempo, y bueno, yo creo que Radio... ni mi mamá me retó tanto como Troadio me retó en esa época, así que él va a estar presente seguro. Volviendo al tema de Parrita, el chico tiene muchas condiciones. Él llegó hace 5 años a Luque, viene de Cazapá. Sí.
una historia similar a la tuya. ¿Cómo lo estás viendo a él? ¿Qué futuro tiene él a tu criterio? No, y tenemos que llevarlo paso a paso. La idea es no apresurar a Parrita. Ayer estuvimos cenando y hablando mucho de lo que es venir del interior, de lo que es sobrellevar las redes sociales, de lo que es sobrellevar la prensa, de que es sobrellevar la presión, de que su mochila no sea pesada, de que él disfrute el fútbol y gracias a que disfrute saque el mejor provecho de eso. ¿Qué defensor, por ejemplo, no invitarías a tu despedida que te pateó tanto en tu carrera? Lucio, por ejemplo, del Brasil. ¿Lucio el brasilero? Lucio el brasilero, sí. Gracias. Ahí estamos. A ver, chao, chao. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Hola, ¿te acordás de mí? Soy el yogur Trébol con cereales, el que disfrutan los niños de todas las edades. Quería contarte que ahora vengo con nuevas etiquetas, en sus 3 variedades, Sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con el delicioso yogur Trébol. Redescubrí tu niño interior. Redescubrí los yogures Trébol con cereales. Encontralos en nuestros salones de venta y en los mejores puntos del país. Con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol. Nutre tus emociones. Tupi, 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 Tupi. Tupi tiene el mejor local. Ven al mundo Tupi. Tupi, 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 Tupi. Por precio y mayor variedad. Ven al mundo Tupi. Tupi, 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 Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y da limañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo. Fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. ¿Quieres sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris PI. Para ir al trabajo, a la facu, todo lo que tenés planeado hacer con tu primer auto puede ser posible. En Itaú te ofrecemos préstamos con trámites simples y rápidos. Ingresá a www.itau.com.py/préstamos/mi auto y pedilo hoy. Si estás vos, está Itaú. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Tupi cumple 25 años y lo celebra mimando a sus clientes con increíbles combos aniversario y descuentos únicos. Elegí tu combo para equipar tu habitación, sala o cocina con calidad y estilo. Increíbles ofertas, diversión, fiesta y mucha emoción del lunes 20 al domingo 26 de septiembre. Y si ya sos cliente de Tupi, tu primera cuota la abonás recién a los 30 días. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py, llamando al call center 021-569-9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona pick-up desde tu vehículo 2 horas después de haber realizado tus compras, o te lo entregamos hasta la puerta de tu casa en todo el territorio paraguayo. La gente sabe. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla,
parrilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. ¿Se acuerdan ustedes cuando comenzaron a tomar el primer yogur con cereales de Trébol? Me trae tan buenos recuerdos de esos tiempos y por eso ahora mismo voy a disfrutar de un yogur con cereales Trébol. Redescubrí también vos, tu niño interior. Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo rico sabor de siempre, en sus 3 variedades, sucosos, Nesquik y Trick de Nestlé, con calidad de la cooperativa Chortitzer. Lactos Trébol, nutre tus emociones. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Imagínate la casa que siempre quisiste. Con Itaú ahora lo podés hacer realidad. Te financiamos el 100% del costo de tu primera vivienda. Ingresá a www.micasa.itau.com.py y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. Tupi cumple 25 años y lo celebra mimando a sus clientes con increíbles combos aniversario de descuentos únicos. Elegí tu combo para equipar tu habitación, sala o cocina con calidad y estilo. Increíbles ofertas, diversión, fiesta y mucha emoción del lunes 20 al domingo 26 de septiembre. Y si ya sos cliente de Tupi, tu primera cuota la abonás recién a los 30 días. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py, llamando al call center 021-569-9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona pick-up desde tu vehículo 2 horas después de haber realizado tus compras, o te lo entregamos hasta la puerta de tu casa en todo el territorio paraguayo. La gente sabe. El mejor equipo, Unión Fútbol Club. Son las 12:57. Está hablando, señores, del Nottingham Forest, y les contaba que está en la posición número 23 de 24 equipos. ¿Y saben por qué es lo que me encuentro? ¿Saben por qué no está en la cola? El título dice alerta roja para Rooney. Le quitan 12 puntos al Derby County. Rooney está sponsoreando ahí. Ah, el dueño del club. Como el dueño del club. Wayne Rooney trabaja contra viento y marea para sacar adelante al histórico Derby County, ganador de 2 ligas, 1972-75, una FA 1946 y una Charity Shield 75. Eludió el descenso en la última jornada y se le sacó 12 puntos después de que el propietario Mel Morris haya sometido al club en administración concursal. Ahí está la situación. Licenciado Miguel Rivero, qué gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Qué gusto, qué placer que te acuerdas de mí, me comunique con tu audiencia. Aquí estamos con JJ Gómez, el mejor comentarista de la República del Paraguay. Estamos con Federico Chipi. Hoy está en una gestión que está haciendo, lógicamente, y nos dejó un ratito. Así que tomamos el mando por acá y festejamos los 25 años de Tupí, Miguel. Sí, 25 años de trabajo, 25 años. Hoy estamos celebrando un éxito grandioso del trabajo, de la disciplina, de la responsabilidad, de la innovación, del trabajo sacrificado, del arduo esfuerzo. Eso estamos celebrando hoy en estos 25 años y creo que vale la pena, ¿verdad? Porque es el logro de un paraguayo que viene del interior, de tierra adentro.
y merecido me parece hacer un brindis hoy. Y nosotros que conocemos de la primera hora, que somos socios, le digo yo, permítame el atrevimiento, de Tupí de la primera hora, era una casita para graficar, y hoy es un imperio que le da mucho trabajo a gente nuestra y que está lógicamente apuntando hacia el progreso, que es lo que queremos como país, Miguel, ¿no? Correctísimo, eso es lo que te estaba diciendo. El éxito, el triunfo del trabajo, no es un logro así conseguido a platazos limpios, a capitalazos limpios. Esto es luego de un trabajo esforzado, sacrificado, ladrillo a ladrillo, y entonces me parece que es un ejemplo de lo que tenemos que ser nosotros los paraguayos, y como te dije recién, amerita hacer un brindis por estos 25 años. Y hay que visitar también la Casa Central. Estábamos viendo ahí los carteles publicitarios de ofertas especiales por este día, por esta semana, ¿no? Sí, acá visitar local, yo digo que es un placer para todo paraguayo, para toda familia paraguaya y extranjeros también. Es increíble cómo los extranjeros se admiran del servicio, de la calidad que ofrecemos. Pero en la actualidad, por ejemplo, se está imponiendo mucho la tecnología y por las redes sociales estamos llegando a todo el país. Así que también consideramos que eso es demasiado importante. Aquí JJ Gómez está buscando un televisor, así que en el transcurso de la tarde seguramente va a estar por ahí. Ya entré en la página. Ya entraste, ¿verdad? Sí. Sí, aquí estamos visitando la página también, licenciado. Aprovechando este momento, sabemos que usted es apasionado del fútbol, que es hincha del Olimpia, socio del Olimpia, y bueno, está atravesando por un mal momento el Olimpia, Miguel. Nicolás, yo quiero que sepan tus oyentes que yo soy un socio, no sé cómo te explico, casi soy socio fundador del Olimpia. Sí. Mi número de socio es 1400, creo que 1400 y algo. Imagínate vos lo antiguo que soy como socio. Yo no tenía ni para comer, pero me asocié al Olimpia. Imaginar cómo amo al Olimpia. Y te digo sinceramente, me molesta muchísimo lo que pasa en el Olimpia. Veo, por ejemplo, que un jugador brasileño del Club Flamengo, no sé si brasileño o uruguayo, que le destrozó la cara a nuestro futbolista, que ese jugador tenía que irse preso, el club tenía que denunciarle a este criminal, asesino. Le destrozó la cara a este pobre muchacho, no puede más recuperarse y el club no reacciona. Me molesta mucho esas cosas. Yo sinceramente creo que teníamos que denunciarlo en la policía a este tipo y llevarle preso. Ni siquiera una tarjeta amarilla no se le sacó, ni un castigo. Y ahora en el partido contra el Nacional, el arquero Nacional salió con un rodillazo, le golpeó de una manera para fracturarle el espinazo por ahí al jugador de Olimpia, y el club no se manifiesta. ¿Cómo es posible que estas cosas ocurran y nuestros directivos no hagan nada? Sinceramente me molesta muchísimo esas cosas. Disculpame que lo diga, ¿verdad? Pero es lo que pienso como olimpista. Me molesta muchísimo cómo se maneja actualmente la directiva. ¿No se vio tentado hasta aquí a ir a la directiva, a buscar la directiva del Olimpia, o está dentro de los planes? Yo no tengo tiempo para esas boludeces. Yo no ir a hablar con gente así que seguramente que no va a querer ni escucharme, ¿verdad? Pero usted es muy emprendedor y exitoso. Me parece que sería un desperdicio no escucharlo por lo menos, ¿no? Pero no sé, yo me quedo acá calladito, pero me molesta muchísimo estas cosas. Me parece que el club se tiene que manifestar, tiene que defender sus derechos. El Club Olimpia es un club glorioso. No puede ser que estas cosas estén ocurriendo y nadie diga nada.
Licenciado Miguel Riveros. Yo no soy nada, yo soy solamente un socio vitalicio de la primera hora y bueno, eso es lo que pienso como socio, ¿verdad? Pero no me voy a discutir ni pelearme con nadie. Claro, totalmente. Bueno, licenciado, queríamos saludarlo, felicitarlo a usted, a la familia, a toda la familia de Tupí por este aniversario. Así que levantamos la copa imaginaria y le decimos felicidades de vuelta, licenciado. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás, por acordarte de nosotros. Es una satisfacción, un honor que esté en contacto con tu audiencia. Un abrazo grande, licenciado. Gracias igualmente. Ahí está el licenciado Miguel Riveros. Hoy Tupí, lógicamente, cumple 25 años y hay que celebrar por el progreso. ¿Cuánta gente le dará trabajo? Porque por todos lados hay. Sí. No, impresionante. Y principalmente para los que conocimos desde una casita era. Una casita que estaba en una esquina que vos decías, bueno, aquí. Y hoy es un imperio, realmente. Bueno, entonces esta es la situación del Derby County, que es de Rooney, y que se le descontó 12 puntos y está con 2. No está con 2, está con menos 2 puntos. Estaba bien posicionado, el puntero tiene 18 puntos, así que se imaginan ustedes, estaba por ahí peleando la parte alta y por esta situación la liga inglesa le descontó nada más y nada menos que 12 puntos. Está con menos 2. Mucho. Bueno, y por eso el equipo de nuestro amigo Brian Ojeda no está en la última colocación. Igual allá bajan 3, me parece. Sí. Fútbol inglés. Fede va a saber exactamente, pero más de 2 bajan. Acá Sí. te marca todo. Sí, porque de hecho son más de 20 equipos. Sí. Habías dicho que está 23 de 24. El 23 de 24. Sí, como mínimo bajan 3. Hoy, hablando de eso, ¿puedo hacer un juego imaginario? Se me van a enojar nomás algunos clubes. A ver. ¿Quiénes están para subir? Ya subió Juan León Mallorquín. Sí. Va a tener que viajar Fede para los partidos. Resistencia y... Yo no vamos a viajar como con Nico, ¿te acuerdas, Nico? Sí. Resistencia y Tacuary. Resistencia Y Tacuary en zona de ascenso directo. Directo. Sí. Y otro más. Y después están con el mismo puntaje Ameliano, 3 de febrero, Independiente y me olvido de un equipo. Pero que está con el mismo puntaje. todos Y Trinense tiene uno menos. Todos de Asunción. El único 3 fuera de de febrero. Asunción es 3 de febrero, que tiene también posibilidad de O sea ascender. que si sube 3 de febrero General Caballero 2 de Alto Paraná. y Guaireña, vamos a tener 3. Sería espectacular. Claro, cada 15 días vas a tener viaje a... Espectacular sería. Aunque parezca un poco detalle, yendo nomás a nuestro rubro, imagínate la economía que mueve. Porque de cuántas radios, de 10 radios que tienen que cubrir, tienen que viajar. Sí. Tienen que ir a un hotel. No te vas a ir a todos los partidos, pero por lo menos a los más importantes te vas a ir. Más gasto para la radio, sí, pero también hay más posibilidad de venta, ¿verdad? Porque vos vas a agarrar, podés agrandar en posibilidad de cobertura porque vas a ir hacia el interior también. Es lo que decía Osvaldo Domínguez cuando hablábamos con él, ¿verdad? Decía, neumático, combustible, aceite, él decía, ¿verdad? Sí. El vehículo, ¿verdad? O pasaje, de igual manera. Es una inversión, eso es lo que hace falta, ¿verdad? Apuntar más y jugar más a lo grande. Nos conformamos con la chiquita todavía. Sí. Hasta el copetín que queda cerca de la cancha se va a ver que ir a comer. beneficiado. Sí. Imagínate lo que pensamos nosotros de Asunción, que se van a ir 10 radios, y las de allá, También. y la de los alrededores, y la radio de Cazapá, de Caguazú, de Oviedo, que están ahí cerca, que van a poder cubrir, Claro. porque le queda más corto que venir cada fin de semana acá para hacer in situ. O sea, mueve un montón de... Por eso que yo digo, algo hay que hacer con el turismo interno y el fútbol. Tiene que haber un convenio de turismo interno con el fútbol. Eso va a abaratar costos también para los equipos que tengan que viajar, pero también es un ingreso y algo para hacer, ¿cómo es que se dice? Difundir. Para las familias, Promover. promover el turismo interno, ¿verdad? Fíjate más lo siguiente, Jota. Un ejemplo, si sube 3 de febrero, General Caballero, un ejemplo nomás, puede jugar viernes.
Sí. Contra el equipo que sea. Y sábado juega 3 de febrero contra Olimpia de Cerro. Aprovecha el fin de semana para el viaje. Claro. O sábado y domingo. Es decir, de alguna manera atrae a, bueno, armemos un viajecito, vayamos un viernes a Mallorquín y de ahí enganchamos con Ciudad del Este el sábado. Totalmente. Sería espectacular. Yo creo que se tiene que trabajar un poquitito más en eso. Y más chico, ¿verdad? Sube Trinidense y trabaja con el barrio de Trinidad. Que es cuando comenzó, ¿verdad? Y se llega, ¿te imaginas? ¿Verdad? Espero que no se enojen conmigo. Cuando iba a comenzar la Copa Paraguay y tuvimos la reunión y participaba yo también de la reunión de la Copa Paraguay. Venían todos los de ascenso del interior y bueno, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Qué más tenemos que hacer? Y les dije yo, permiso, hablar con la gente de turismo. Me miraron todo así. Y hay que trabajar en conjunto con la gente de turismo. Claro. Hacer el día ahí, por ejemplo, el recorrido de la caña, por ejemplo, creo que en Piribeuy, ¿verdad? Que es un acontecimiento muy lindo, ¿verdad? Y otro acontecimiento, enlazar con las tradiciones del interior la realización de un partido. Totalmente. Que forme parte del calendario. Nosotros tenemos en Intermedia, por ejemplo, ya había un equipo de Encarnación, ¿verdad? Guaraní de Trinidad, por ahí esa zona. Sí. Y Encarnación es una ciudad 100% explotable en lo turístico. Claro. Y Intermedia no trabaja en eso, o no hubo una empresa que se acerque para explotar la Intermedia y trabajar en eso, ¿verdad? Porque hay veces la gente que está trabajando ahí es netamente en lo futbolístico también. Sí. Pero yo creo que se puede promover un poco más y promover eso. Por eso hay que mirar un poquito más allá de lo que significa ese evento que vos querés promover. Promover eso significa una circulación mayor en la economía. Eso significa que las ciudades que tienen, como pasó en San Bernardino, en el verano vos tenés allá todo lo que tenés porque sabés que la gente se va a ir. Entonces las ciudades van a crecer porque va a haber mayor demanda. Los hospitales van a tener que ser mejor, las comisarías van a tener que ser mejor, los restaurantes van a tener que ser mejor, los hoteles van a tener, porque vos te asegura pues gente que va a venir. Yo a veces creo que nuestros propios dirigentes no quieren que el fútbol paraguayo crezca. Porque este torneo de la intermedia, con 18 equipos, este torneo con el actual formato y con 10 equipos peleando por el tercer y cuarto lugar, es imposible no venderlo. Alguna vuelta tenés que buscarle. Ahora ya no, porque ya está terminando, pero fíjate que en el 2020, cuando no había fútbol, y es más, se habló de dar una plaza para un equipo que va directo a la Sudamericana, 18 equipos, uno en Pedro Juan, uno en el sur, 2 en el este, varios equipos conocidos que también en su momento pasaron por primera. No puede ser que el torneo se juegue de esta manera y sin tanta difusión. Por eso, a mí a veces me da la sensación que los mismos dirigentes ponen obstáculos. No sé cuáles, habría que entrar a investigar. No sé si el contrato con la TV no permite, pero alguna vuelta se tendría que haber buscado para que este torneo tenga una mayor difusión. Sí, es agrandar el equipo de trabajo. Eso nomás. Nosotros casi en todo nos falta marketing. Pero hay muchísima gente. Casi en todo, no solamente hoy en el hay fútbol. Más gente de la que había antes cuando yo estaba todavía. Sí. Bueno, pero no sé. Nosotros estábamos 3 en prensa y nos decían ahí demasiado muchos son en prensa y ahora están 25. Esta es la última vez que yo a un mes de haber salido estaban 25 por ahí. Ese es un sector prensa, pero también no tiene es que me tiro contra la sector. gente de prensa, están bien que trabajen, no en contra y ni hablar de los otros estamentos. Imagínate, entraron Nico, gente que no saben ni qué se tiene que hacer, ¿a ¿verdad? qué yo quiero llevar, Nico? Porque a qué yo quiero llevar a que si vos tenés esas posibilidades de generar ese ambiente y del crecimiento de esas ciudades en torno al deporte, vas a tener más posibilidades de que un Nelson Aedo, cuando venga de Europa, venga a Guaireña, claro, venga a Guaraní de Trinidad, venga a 3 de febrero. 3 de febrero, porque aunque suene, no, Ciudad del Este sí está armado para eso. Al menos Ciudad del Este que está en la ciudad misma, ¿verdad? Pero porque viste que llevó... Mallorquín está un poco más lejos. No, está bien, pero nunca llevó grandes jugadores tampoco. Y no porque se le cortó el proceso. Algo pasó también ahí. Sí, se le cortó el proceso a 3 de febrero, pero intentó, y aparte 3 de febrero nació de cero, o sea, es un club que no tenía arraigo de hinchas. Creció estructuralmente, pero no era el club con mayor... Nunca fue un club popular. Claro, y no tuvo los 10, 15 años, 20 años que necesita para que los chicos crezcan naciendo con un 3 de febrero en primera y son hinchas de 3 de febrero, ¿verdad?
En Eso es un términos proceso que hay que juveniles, hacer. En términos juveniles, ir a jugar a Guaireña para los grandes jugadores no pega. No, le tenés que convencer para ir a vivir en la ciudad. Con porque, algo más, con algo más. Porque a no ser que seas de una ciudad natal que esté a una hora y media de ahí, y vos decidas ir a vivir ahí. Pero si vivís en Asunción, la mayoría de los jugadores que tienen una carrera exitosa y en lo económico ganaron de buena manera, terminan comprando su casa acá en Villamorra, entonces, vos si vivís en Villamorra, ¿cómo te va a irte a 12 de octubre? Luego un problema por el tráfico. Es 1 hora y media, 1 hora de viaje todos los días manejando después de entrenar a esa edad, porque ya estás de vuelta, estamos hablando de los jugadores grandes, sí, claro. ¿Verdad? Entonces, irte a Guairá, vos sabes lo que es irte a Guairá todos los días y manejar 2 horas, 2 horas y media, no, tenés que ir a vivir allá. Entonces, ir a vivir allá te tiene que dar la comodidad que vos ya te ganaste en tu carrera. De hecho, ahí James, hoy Aedo dijo, hay países exóticos que le habrán ofrecido millones de dólares, pero ya no le llaman la atención por su situación de hoy. Entonces, no es solamente, no quiere venir acá, claro que no, tiene una situación particular familiar y un lugar ganado ya que le tenés que atraer con algo más. Eso es a 20 años, a 10 años, eso no vamos a lograr mañana. Claro. Pero hay que hacer, pues. ¿Saben cuál es el principal problema? Que la gente no quiere delegar. Que allá le estamos viendo al presidente de General Caballero de Mallorquín, sí. Si él no aparece en la foto o en la tele, no. Ese es el problema. Totalmente. Falta delegar, que se encargue tal gente y que el que está encargado de ese rubro que salga en la tele, que salga, ¿verdad? Va a enriquecer también a la dirigencia de ese club. Totalmente. Yo le conté una vez cuando yo me fui a ver Guaraní con Villarrica, con Guaireña en Villarrica, la gente no sabía para qué nos íbamos. Estaban señores y señoras ahí, nos quedamos nosotros en Guairá de un partido y preguntó, ¿para qué vienen? ¿Verdad? No sabían. Y estábamos a 3 cuadras de la cancha. Esa es la situación. Bueno, voy a leer los WhatsApp para irnos a la pausa. ¿Cómo saben que al club inglés no le conviene? Dice, saben que las reglas entre la que de Inglaterra la Unión Europea e Inglaterra están cambiando al toque. Una cosa es gestionar documentos en condiciones normales. Ahora en esta época de ajuste es mucho más complejo, dice. Sobre generar más, todos los ámbitos quieren que el otro haga lo que uno no hace. La prensa critica, pero se pasa en lo que no es fútbol. Vende desde lo negativo. Allí la gran diferencia de ustedes. Jota trabaja mucho sobre lo positivo y muchas veces tienen la tentación de caer en el antes era así e impide probar algo nuevo, dice. Nosotros lo que decimos es que es raro que un jugador salga para ir transferido a un club de Inglaterra tan importante como el Nottingham Forest, por más que esté hoy mal, sin tener toda la documentación lista. Yo creo que a un argentino no le va a pasar explicación, porque si esto estaba programado, iban a salir a decir, no, esto era así, son los plazos normales, ¿verdad? Lo que yo creo es que Olimpia se vio urgido de vender, de recaudar, porque era un buen dinero y algo salió mal por el camino. Y algo salió mal. Esa es la situación. Nadie habla. Es que eso también es cierto. Si esto estaba dentro de lo programado para la transferencia, alguien hubiese dicho, no, esto es así está dentro de los plazos. Hay un problema con las documentaciones a nivel mundial, porque qué sé yo, y el jugador en un mes va a estar en Inglaterra, pero esto ya se arregló. Bueno, listo, ya está, gracias. Y Nico Chamigo dice, al principio no te quería, pero con el tiempo ahora aprendí menos a ver tus valores, pero demasiado siempre tu pero es a la dirigencia nomás, y es porque conozco, pues, es la dirigencia. Es el sistema. Alguien que tenga que revertir, por ejemplo, la situación de General Díaz. Saludamos al señor Jorge González, hoy aniversario de General Díaz, respetuoso saludo a la gente, pero no hay otra gente que se preocupe, hay hincha que se preocupe, él no puede hacer todo. Y no puede acertar en todo también, se equivocó en muchas cosas. Eso no pasa lo que significa. Jorge González debe ser uno de los presidentes más queridos por todos. Siempre le atendió bien a todo el mundo, hablaba con todo el mundo, pero evidentemente en algo se equivocaron, por eso hoy General Díaz está en la situación en la que está, ¿verdad? Y cuántos años, y hoy solamente tenemos como cara de General Díaz Jorge González. Así mismo, esa es la situación. Un tema dirigencial que también debería preocuparnos. La selección femenina volvió a perder ayer contra Estados Unidos. Sí.
Perdí la cuenta, le soy sincero, hasta el 6-0 estaba haciendo el seguimiento. Probablemente habrá perdido 8, 9-0, 10-0, es lo mismo. 2 partidos consecutivos, 2 derrotas consecutivas frente a una de las mejores selecciones del mundo. Sí. Bueno, ¿a qué apunto? Ocurrió lo mismo meses atrás contra Japón. Por un lado uno dice, está bien conseguir esa clase de amistosos para tratar de potenciar el nivel de la selección. Ahora, ir a jugar amistosos nomás, sin un trabajo de proceso, sin una selección formada, ¿sirve, Pio? Sí, sirve, es parte Para del mí crecimiento. Nosotros estamos... Pero vas a perder todos los partidos, Jota, Fede, lo que pasa. Si no se trabaja porque bien. maquillaje, Jota. Yo te pico, está maquillando una situación que no es real. No, nosotros hay fuimos... mucha carencia en el fútbol femenino. Sí, pero está bien, pero eso no te saca si tienes la posibilidad de jugar contra los mejores. Vos tenés que jugar contra los mejores siempre. Nosotros tuvimos un amistoso que perdimos como 5, 6, no sé cuánto a 1 contra Francia en un momento de las eliminatorias anteriores, donde se le dio minutos a jugadores que en ese momento, ¿cuándo iban a jugar contra Francia? En un mundial. ¿Y sabes lo que es medirte ahí? Y después a lo mejor no parece, pero lo significativo que fue ese partido para el crecimiento de muchos de esos chicos que hoy son hombres de selección o de gran trabajo. Pero anda con tu selección. ¿Cuántas chicas que están en el exterior, que no son tantas tampoco, no se van a un amistoso con el rival de tanto quilate como es Estados Unidos? Porque priorizan... Y claro, pero no nos alcanza, gente pero que ni siquiera juega. Pero nosotros, eso es otra cosa. Nosotros, Estados Unidos, hay una diferencia con Estados Unidos, que nos pasó en el Mundial Sub-17 de la camada de Pulpito y eso, que siempre perdimos yo pongo como ejemplo. Perdimos 5-0, pero nosotros ganamos el grupo. Queda como que perdimos a 0. Paraguay ganó el grupo. Ni en los más grandes no pasó nunca eso. Paraguay ganó el grupo de ese Mundial. El siguiente partido clasificamos y después nos agarró Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? Que ese chico de Estados Unidos, como la chica que hoy juega en la selección de Estados Unidos, a los 7, 8 años su papá le lleva a la academia, así como te lleva a la academia de piano, así como te lleva a la academia de música, a la de taekwondo o a la de fútbol, y ellos se crían ya como futbolistas. Cuando nosotros acá a lo mejor encontramos en un intercolegial o en un torneo alguna chica que está jugando bien, le invitas, tiene un año de jugar. Entonces, en esas carreras largas, en esos momentos, se muestra la diferencia de formación. Pero de que sirven para nuestra situación, jugar esos partidos sirven. Sirve si es acompañado de un proceso a mediano largo plazo, por lo menos. No alcanza. Eso es malo que voy. O sea, estamos en ese proceso. Si hoy te quedas con que fuiste a jugar 2 amistosos contra Estados Unidos, te pegó un baile, termina todo. Ahora, a partir de esa experiencia, volvés a decir, bueno... Perdimos 2 partidos por goleada. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar el fútbol femenino paraguayo? Y empezar a trabajar. Yo creo que se está haciendo por lo poco que yo vi, porque son 1 o 2 años recién de visibilidad. No sé, estamos muy lejos. Yo no digo que estamos ni siquiera cerca, estamos lejos, las inferiores, muy lejos. Muy lejos. Pero... Bueno, voy a leer todo mi WhatsApp, señores. Por favor, permítame, porque debemos 2 pausas. Y en la APF también hay gente, ¿verdad?, que debería... Y voy a dar su nombre, ¿verdad?, porque yo le quiero mucho. Enrique Sánchez, por ejemplo, es un hombre clave dentro del engranaje porque es primero amigo, casi hermano del presidente. Pero hoy su prioridad es ser concejal, por político, ejemplo. O sea, claro, ¿cómo podés estar en una candidatura, estar en esto, estar en esto, estar en esto? Entonces, ahí se nota pues lo que yo siempre critiqué al primer anillo del presidente. Tiene que ser gente futbolera, gente que mama la dirigencia del fútbol y que le está diciendo, presidente esto, presidente aquello, presidente la hora, no podemos jugar a la 1:30 de la tarde con 41 grados. Pero al fin de semana va a ser 41 otra vez. Entonces, gente que esté trabajando en ese por eso yo critico a la dirigencia, que es la que tiene que marcar el rumbo. Dirigente, dice luego. Bueno, rápidamente, me voy ahora al 885, dice, buenas tardes, me gustaría saber si una tercera persona puede comprar las entradas para el partido de Paraguay. Como soy del interior y tengo el carnet naranja, debo comprar de forma presencial. Quiero saber si otra persona me puede comprar. Desde ya, gracias, dice. Fede va a responder eso en un ratito. El 496 dice, yo tengo carnet naranja, pero me dicen para comprar un día antes la entrada, ya que para la entrada también debo tener el hisopado, dice este tema. Mañana vamos a hablar seguramente con la gente para tener una mayor certeza sobre esto. Buenas tardes. Yo creo que sería mejor eso, Nico. Sería mejor hablar con alguien de APF y trasladar todas estas preguntas, porque es cierto, el dato. Hay mucha gente del interior que no puede venir, por supuesto, hoy a comprar su entrada, que
puede mandar a alguien a comprar y compañía, entonces no sabemos si eso se puede hacer o no. El 204 dice, buenas tardes, ¿qué pasó con Gaspar Servio? Si se le va a suspender o no. Ayer no se fue a declarar, como ya nos había adelantado acá, Alborno. Sí. Envió una nota excusándose y ahora queda en campo directamente del tribunal disciplinario para ver si suspende o no al futbolista. Pero él no corre riesgo de sanción por eso, ¿verdad? ¿O sí? No. El hecho que un jugador no se presenta nada, absolutamente. No tiene nada que ver. Por eso luego no se va. Por eso no se va, porque él no tiene nada que ver. Sería Así lo mismo último que lo sancionen al Alborno por una Hoy situación. relata Cabo y comenta el señor Sostoa el partido de Libertad. El 555 dice, ¿qué pasó del estadio de Encarnación? Hace rato dejó de ser noticia, dice. Una mole, un imperio, también hablando de imperio, ¿verdad? Hace un año que ese estadio tenía que terminar y todavía no vi nada que haga referencia a que ya estén concluidas las obras. La verdad que no sé. El 953 dice, yo soy amigo de la DT Epifania Benítez y ella nos dice que 2 días antes de cada viaje para jugar juntan a las chicas y van. ¿Quién va a ganar o jugar bien así? Y es cierto, es la realidad. A mí ya me dijo, yo no quería estamos ser tan lejos. Por eso. Estamos lejos, pero hoy tiene más visibilidad el fútbol femenino. Tiene que haber una cabeza dirigencial que ordene esas cosas. Pero eso es lo que yo digo, nosotros queremos hoy ser campeones del mundo, hoy ganar la Copa Libre. Está pasando en Olimpia. Olimpia quiere traer un técnico y mañana ganarla a todos, ser campeón del torneo. Vos tenés que entender cuando tenés que arrancar de cero y que cuáles son los plazos para empezar a ver los resultados. El 180 dice, cállate un poco, Jota, por favor. Bueno, señor. Jota vende lo positivo y ustedes se centran en criticar. Vean a la prensa deportiva argentina. Cualquier partido horrible. A cualquier hora venden, dice. Un futbolista profesional les dice que sirve y ustedes se enfocan en lo negativo, dice. A veces exageran también la gente. Ayer... Pero yo venden cuando yo quiero, no también. Ayer el comentarista, ¿quién fue el comentarista de Palmeiras? La Torre dijo, un desastre el partido. Digo. Se cayó y el relator no le dijo nada. Pero realmente fue malo el partido. Fue malo el partido, pero sí. ayer con todo respeto a Mariano Clos parecía que estaba relatando un partido del ascenso por las ganas que le ponía. Sí, totalmente. Minero Palmeiras, semifinal de Copa Libertadores. Caraichivé le puede llevar a Roque y a Edo, dice. Los ingleses ñembo delicados, ni mosquito no le pueden picar. En los 70 y Argela gringo, dice también. No, este no. ¿Se enchufaron? Sí, lo voy a saber ahora que estamos terminando. Tenemos que irnos lastimosamente, ¿verdad? Hoy hay 2 partidos de la Copa Paraguay. 2 partidos, sí, de Copa Paraguay. Ayer, recordemos, pasaron River Plate y Sportivo Ameliano. Así mismo, hoy Fernando de la Mora con... No, sí, Fernando de la Mora con Luqueño y Rubiño con Sol de América. Rubiño Sol, en cancha de River. En cancha de River. Los partidos de hoy. Mañana juega Paraguay, Mundial de Futsal FIFA. Mencionamos esto porque ya mañana cuando comencemos el programa estará en pleno desarrollo el partido 10:30 de la mañana frente a Argentina, vigente campeón del mundo, buscando un lugar en cuartos de final del Mundial que se juega en Lituania. Sin el corazoncito, situaciones reales de posibilidades. No, muy difícil. O sea, hoy Argentina está mejor que nosotros. Argentina está mejor que nosotros, sí. Está mejor. Pero somos paraguayos, le podemos claro, claro que se puede ganar. Sí, pero falta jugar mejor luego. Vamos a ver si es que conseguimos esto. Vamos a cerrar y volvemos esta tarde. ¿Algo más? Eso es todo. 17:30 hoy. Así mismo. La vuelta. Con Cabo de Vila y con Sostoa. Jota, ¿algo más? Saludos para todos. Ayer había un cumpleaños de un amigo y te olvidaste vos. Era el cumpleaños de Elías, el hijo de Agusti Pasou. No, había otro cumpleaños. ¿Sí? De un colega tuyo. ¿De quién era? Que me olvidé. Te iba a decir hoy. Saludos a la familia Bordón también. A mí y a César, a Carla, a toda la familia. Te olvidaste. Volvemos esta tarde. Chau. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Un préstamo para la primera vivienda significa encontrar tu lugar en el mundo e invertir en tu futuro. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. En Itaú te financiamos el 100% del costo de la casa que elijas. Ingresá a micasa.itau.com.pi y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar.
Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Si el plan de este fin de pizza con amigos, pedilo en Monchis, que te regalamos 30% de regalo, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas, cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Ahora cuando pedís tu comida favorita, Paul Delivery de Monchis viene con 30% de regalo. Los fines de semana, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay.
Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. La hierba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta, boldo, cedrón, burrito, té verde, sabor limón, cocuy, cedrón, capí. Hierba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y Stigmatiris. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. La Unión R800, amplitud modulada. Animo, aquí nañimo año de vacuna mahahuere, nañan de COVID-19 mo avei maha. Anietemo akena. Upevarete koteme hueteriña ñembo tapaboca, ya yepohei, añañemo momburuimo coin metro yepeñandera pisawi. Upeixaro año itena ñandera simo ai. Añaño ñangareco paguasuta. Peixa oñimoñe ñandebe Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Oye putasoma y yequere, entidad binacional yacereta. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Expo Cadam. Llegó el momento que estabas esperando. Del jueves 23 al lunes 27 de septiembre. En el Pinedo Shopping. De 9 a 21 horas. Más de 300 autos y camionetas. Con garantía y respaldo. Hay uno a tu alcance. Expo Cadam. Invita Radio La Unión R800 AM. Desde este jueves 23 de septiembre y todos los jueves de 18 a 20 horas, vuelve con todo aquí en Radio La Unión R800 y TV Digital, cobertura nacional a pura política y algo más, con Rubén Paredes. A pura política y algo más, con la conducción de Rubén Paredes y Giselle Paredes. 2 horas de programación con notas, entrevistas, análisis de la situación política actual y las municipales, noticias nacionales e internacional. Tendremos invitados en estudio, cobertura desde el lugar de los hechos y por supuesto la participación de la audiencia. A pura política y algo más con Rubén Paredes y Giselle Paredes, todos los jueves de 18 a 20 horas aquí en la Unión R800. A pura política y algo más con Rubén Paredes y Giselle Paredes. Radio La Unión R800 AM. ¿Dónde te has ido, bien de mi vida, ídolo mío? Vamos pa' Anga y me hipote bandereco de y ya fanoso te busco mano en mi desvarío, a te saipe, a jupi mi bandetate. Recuerdo grato queda grabado en mi memoria. Si el corazón ya vendo ye hoy bajo y manguaré. Cuando tú sola fuiste mi dicha, mi fe, mi gloria, me pucabo y per mire yo que iba, re yo que me iba a ser correr. Mi angustiada vida enferma busca su casa. Ne pore y me cosama no te acuerdas y el dado agudo de tu ausencia troncha pedazo se corazón mente se gutúa
hasta el destino. Muy pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 16 horas vamos en esto que se llama Buenas tardes, La Unión, con toda la información que va surgiendo a partir de este momento y darle continuidad a toda la información, todos los datos que ya surgieron en la primera parte de nuestro espacio del día de hoy. Hoy es miércoles, mitad de semana laboral, 22 de septiembre del año 2021, y amanecimos hoy con una temperatura bastante fresca de 14 grados, pero eso duró aproximadamente hasta las 9 de la mañana. Posteriormente ya el calor, la canícula comenzó a apretar y ahora tenemos temperatura bastante elevada. ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo llegaste hoy? ¿Con calor? Con calor. Con calor sí. Ya, ¿verdad? Sí, tenemos 25 grados de calor. Hoy sí es un clima primaveral. Sí. Ayer no teníamos para nada un clima primaveral. Hoy sí ya podemos decir que estamos en primavera. 25 grados, una temperatura súper agradable. 51% la humedad y vientos de 7 kilómetros por hora. Vientos del oeste. Alejandro, guarda por favor ese vaso que no se rompa. Sí, porque... Germán, por favor, el tereré le invitan por favor, pero con jarro de plástico, el tereré. Fátima, por favor, un vaso de plástico para Cristian, un vaso de plástico, sí. Bueno, la información ¿qué pasó hoy hoy entra la primavera. Esta tarde, sí. Científicamente la temperatura, la estación primaveral inicia esta tarde. Y la verdad ya comenzó a celebrar desde ayer. Ya comenzó ayer. Desde ayer. Y bueno, vamos a decir que el tiempo está acorde entonces para la entrada. Sí, ¿verdad? Sí, porque ayer nada que ver, ayer estaba nublado, estaba feo y nada que ver con la primavera, pero hoy sí da gusto. Pero de cualquier manera la primavera siempre se manifestaba de repente con temperaturas bastante bajas. Mucha información que se transcurrió en la jornada del día de hoy. La Cámara de Diputados decidió hoy una interpelación al director de aduanas, a Julio Fernández. Se plantea la necesidad de encontrar algunas explicaciones porque... Hasta el momento, todo se circunscribe solamente en un debate, una discusión entre reclamos mutuos entre el senador Martín Arévalos y Julio Fernández, pero hasta el momento no se están aportando datos importantes, por llamarle de alguna manera, además de lo que ya se dijo hasta este momento, para saber qué pasó con esa carga. Esa es una de las cuestiones que se estaban dando. ¿Por qué no había guardia de seguridad ahí en el lugar donde están bajándose esa cuestión de hoy? Hoy también no estaba escuchando que haya existido menciones, probablemente en los colegios, probablemente en algunos lugares, pero no se mencionó mucho que es 22 de septiembre, día de Curupaytí. La batalla de Curupaytí, sí. Una de las una de las barreras más importantes que tuvo la Guerra Grande, de hecho la única batalla que logramos ganar y por amplio margen, muchos muertos, o sea, a nadie le tiene que poner contento el fallecimiento de gente, y sobre todo en situaciones como esta, donde países que se llamaban hermanos terminen peleándose, pero de cualquier manera una formidable obra del hombre en aquella oportunidad. Defendió los intereses y el territorio paraguayo. Leía hoy en Twitter, creo que lo decía incluso nuestro entrevistado, que vamos a presentarlo en un momento más, decía, ¿por qué hoy no se pueden hacer una obra similar a aquella? En aquella oportunidad no había presupuesto, no había grandes tractores, no había maquinarias, y se hizo una obra gigantesca que tenía algo así como no sé cuántos kilómetros, y hoy no se puede hacer, digamos, 200 kilómetros en el tiempo récord como se hizo. Pero bueno, esa es una cuestión de análisis de ahora. Fabián Chamorro, él es historiador. Buenas tardes, Fabián, ¿cómo te va? Buenas tardes a usted, buenas tardes a tu audiencia. Decime, ¿por qué se ganó Curupaytí y no se repitió en otras batallas? ¿Qué faltó? O sea, ¿quién fue el estratega que no se le supo utilizar más para otras batallas, digamos, quizás con otras estrategias diferentes, pero esa brillantez de Curupaytí no se pudo trasladar a otros episodios de la guerra?
Curupaytú es una posición defensiva. Siempre el que defiende tiene ventajas en el terreno. Y la posición era inexpugnable justamente por el trabajo de ingeniería que llevó. Eran 2 kilómetros de sistemas de trincheras, pero con todo tipo de facilidades en el terreno, que le llevó a hacer a los paraguayos aproximadamente 10 días. Es cierto, fue contra el reloj, cientos de soldados trabajaron para hacer estas defensas, y funcionó porque los aliados se confiaron mucho en su marina, o sea, en su escuadra. Los brasileros dijeron que iban a destruir las trincheras en unos minutos, y bombardearon el sistema de trincheras por 2 horas, con más de 5.000 proyectiles que llovieron desde sus barcos, y prácticamente no dañaron el sistema. Eso, ellos no podían saber eso, entonces atacan por tierra, y cuando atacan por tierra se llevan la sorpresa de que prácticamente no dañaron el sistema defensivo, y los paraguayos terminaron haciendo literalmente un tiro al blanco, costándole a los aliados entre 5.000 a 10.000 bajas, entre heridos y muertos, y a Paraguay menos de 100. Claro. Ahora, yo entiendo, Fabián, yo entiendo perfectamente que el terreno colaboró, pero que también hubo una tarea de ingeniería del ser humano para hacer esto, para aprovechar el terreno. Ese mismo ingenio en otros escenarios, esa brillantez para aprovechar el terreno, no se supo ya explotar. Ese mismo ingeniero ese ingenio ya no existió más posterior en otras batallas. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que al ser una posición defensiva, ¿qué haces? Nutrir tu sistema con trincheras, y ya se hizo todo lo que se podía hacer en el perímetro, que se llamó el cuadrilátero, por la forma que tenía. Sí. Eso era inexpugnable. ¿Cuál es el problema? Que vos tenés que mover tu ejército para ganar una guerra, y es lo que hicieron los aliados, fueron moviéndose, o sea, evitaron, por ejemplo, ya chocar contra Curupaytú, dejaron nomás que Curupaytú caiga cuando ellos tomen la posición por detrás, o sea, que le tomen a los paraguayos por la retaguardia. Ya no atacaron nunca más por esa zona. O sea, ¿qué es lo que hicieron? Evitaron atacar trincheras de frente, y eso es lo que ellos terminaron aprendiendo en Curupaytú. Por eso es que ya no se dio batalla como la de Curupaytú tan grandes, porque ellos mismos se negaron a atropellar nuevamente trincheras paraguayas. Uh-huh. Y ya nuestros ingenios tampoco lo captaron. O sea, nuestros estrategas tampoco lo entendieron de la misma manera como los brasileños, como para atacar de otra manera o defenderse de otra manera. Ellos, ¿qué hicieron? Rodearon la posición. Ellos tenían un campamento en un lugar que se llamaba Tuyutí, sí, que estaba frente al campamento paraguayo que se llamaba Paso Pucú. Uh-huh. Paso Pucú estaba justamente protegido por un sistema de trincheras también impresionantes como la de Curupaytú. ¿Qué hacen los aliados? En vez de atacar, comienzan a rodear la posición. Hacen un campamento al norte de Paso Pucú, y ahí van lentamente asfixiándole al ejército paraguayo. Después toman el río, y cuando toman el río, ahí se queda prácticamente aislado lo que conocemos hoy como el pueblo de Humaitá, y a partir de ahí había que huir de la posición. No había forma ya de defender esa posición. Es la guerra en movimiento, o sea, el que se mueve en el campo, en este caso en el terreno, es el que termina ganando, y quienes se movieron son los aliados. Pero no porque los paraguayos se hayan quedado a esperar o algo así, no tenía recursos para tratar de evitar ese ¿cómo se dice? Ese cerco, ese sitio, uh-huh, que le estaban haciendo los aliados, lastimosamente, porque no tenía más ni recursos humanos para hacerlo, no tenía barcos para pelear Río Paraguay, tampoco tenía la tecnología que tenían los aliados. O sea, una serie de cuestiones tienen que ver por el cual Paraguay ya no pudo tratar de aprovechar la posición que tenía ahí en la zona. A partir de ese momento Paraguay comenzó a ver cómo decirlo, a perder la guerra, o todavía los estrategas creían todavía que existían posibilidades de recuperarse. No. Paraguay pierde la guerra en Tuyutí cuando pierde todo un ejército, el 24 de mayo de 1866, meses antes de la batalla de Curupaytú. ¿Por qué pierde ahí? Porque pierde un ejército, y ese ejército ya nunca más se pudo
reponer en cantidad de hombres. A partir de ahí es que Paraguay lastimosamente tiene que comenzar a usar niños para la logística, para la parte de la retaguardia, pero ya no tiene la posibilidad. A partir de ahí Paraguay ya no podía salir a una gran ofensiva, y eso es lo que pasó. Los aliados al poder sí entrar en ofensiva, iban cada vez consumiendo más los recursos paraguayos, hasta que llega la situación de 1869, cuando ya es insostenible la guerra. Ahora, si en Tuyutí ya se perdió buena parte del ejército paraguayo, ¿qué pasó en Curupaytí? Los aliados todavía entendían que Paraguay podía tener, cuando se le presentaba difícil la tarea en Curupaytí, que podrían tener todavía un ejército importante. No, fíjate, Curupaytí es 20.000 aliados contra 5.000 paraguayos. Sí, exacto. O sea, ya es un 4 contra 1. Sí. Ellos jamás pensaron que se iban a venir a chocar contra una trinchera inexpugnable. Pensaron que con su superioridad numérica, como en otras ocasiones, iban a prevalecer. Y acá no ocurrió porque los paraguayos tuvieron justamente el apoyo de esas trincheras. Pero ya en toda la guerra nunca más Paraguay tuvo una superioridad numérica encima de los aliados. La guerra ya fue así, todo lo que duró, 4 contra 1, 5 contra 1, a veces ya 6 contra 1, hubo inclusive combates donde eran 10 contra 1, o sea, era abismal la diferencia de hombres entre ambos ejércitos. Ahora, entrando desde el punto de vista de la política, de la política del gobierno, entonces, le costó a López entender, digamos, que ya quedó en inferioridad de condiciones. No tenía la capacidad castrense o de estadista o de presidente para decir o para pensar, digamos, la idea de que con la cantidad de gente que tenía no iban a poder ya presentar batalla con una posibilidad de ganarla. El problema era el Tratado Secreto de la Triple Alianza. El Tratado Secreto de la Triple Alianza prácticamente destruía el Paraguay, lo desmembraba, lo ataba a deudas, destruía sus defensas. O sea, rendirse en esa posición era entregar literalmente el Paraguay. López podía todavía defenderse y ver la posibilidad de, a través de la diplomacia, lograr una paz, que no ofrecida por él, sino a través de intermediarios. De hecho, hubo intentos de llegar a la paz, pero los aliados, sobre todo los brasileños, querían hacer que se cumpla ese tratado secreto. Y ese tratado secreto era totalmente lesivo a los intereses del Paraguay. Por eso es que López no termina rindiéndose, porque rindiéndose implicaba eso, cumplir ese tratado. Claro. Finalmente, Fabián, Curupaytí es motivo de estudios militares, castrenses, todavía muestran estrategias que hoy pueden servir en un proceso de preparación militar, o ya quedó fuera por el tiempo, por las dificultades que presentaba el terreno, hoy quizás ya no. ¿Sigue siendo temas de estudio? Se estudia como el arte de la guerra, el desarrollo, cómo fue evolucionando la guerra. La guerra de trincheras, que tuvo su gran apogeo en la Primera Guerra Mundial, sí, es un ejemplo Curupaytí. O sea, se enseña como ejemplo de cómo se combatía en esa época. Hoy en día ya no, hoy en día claro, ya las trincheras no sirven, porque hoy en día tenés estos misiles de largo alcance, tenés aviación muy poderosa, o sea, ya no sirve ese tipo de guerras de aquella época. Curupaytí es importante por lo que significó en el tiempo, porque fue la única batalla que tuvo proyección en el tiempo. ¿Por qué? Cuando Paraguay queda devastado y tiene un problema de identidad nacional, incluso allá 30 años después de la guerra, los intelectuales usan a Curupaytí para reivindicar la figura del Mariscal López y reivindicar también a los héroes del 70. O sea, sirve Curupaytí para la memoria colectiva que le iba a preparar a Paraguay para la guerra del Chaco, y sirve como parte del discurso político también en el tiempo. Así que probablemente una de las pocas batallas que tenga hasta ahora esa fuerza en la memoria colectiva. La gestión de López para la construcción de aquella trinchera, la de Curupaytí, ¿fue fundamental? ¿Qué aportes hubo, o sencillamente dejó trabajar a los ingenieros de la guerra? Dejó trabajar a los ingenieros. Paraguay tenía ingenieros militares y extranjeros, británicos. Había un austrohúngaro también que trabajaron, y lo que le dio Díaz, el general Díaz, fue la creatividad, porque colocó trampas, le llenó de trampas el sistema defensivo, y esas trampas fueron fundamentales para paralizar por completo el avance
de la Infantería Argentina aquel 22 de septiembre. O sea, es compartida la victoria. Esos ingenieros que diseñaron las trincheras, esos soldados que las terminaron cavando y haciendo, y Díaz que hizo las trampas. Así que fue una victoria entre todos, definitivamente. Fabián, gracias por estos datos, para mí hay muchos datos importantes, lo de Díaz, por ejemplo, ese tema de las trampas. Estas trampas, ¿cómo se instalaban? ¿Dónde se colocaban? ¿Ellos estaban a una distancia de la trinchera o al lado de las trincheras? ¿Cómo se instalaban eso? Se llamaban bocas de lobos. ¿Qué hacía? Simulaba primero una trinchera que Díaz colocó hacia algunos soldados, maquilló algunos cañones como para que parezcan que estén más cerca. Cuando los aliados se acercaban mucho, los paraguayos despejaban esa trinchera. Ellos pensaban que tomaban la trinchera y para pasar al siguiente nivel ahí ya caían en las bocas de lobos, que eran pozos profundos con abatíes, con estacas. Difícilmente te mata, pero te paralizaba, porque eso te rompía todo. Claro. El cuerpo, y hay inerte el que venía detrás, caía sobre vos. O sea, eso fue una carnicería realmente, y esas trampas funcionaron porque una semana antes, o sea, durante prácticamente una semana llovió, y hizo que eso no sea visible cuando vos hacías la progresión. En esa época, ¿cómo combatías? Combatías en cuadro, o sea, no es que vos te ibas solo, como hoy en día, no, te ibas en un grupo de 30, de 40, de 50. Si vos estabas detrás, vos no veías lo que hacía el que estaba adelante. Ese adelante se cayó y por inercia parte del grupo también ya caía en la trampa. O sea, fue fantástico lo que hizo. Muy inteligente, Sí, muy inteligente. Y la creatividad del paraguayo. Claro. Y siempre el ejemplo de paraguayidad, si quieren ver alguna vez, tienen que estudiar la Díaz, un hombre que hablaba solamente guaraní, muy disciplinado, tenía un carácter medio tosco, y tenía ese tipo de cuestiones muy creativas. Así que Díaz también es un personaje que hay que recordar hoy por lo que significó la batalla de Curupaytí. Fabián, gracias por el tiempo y por los datos. No, por favor, saludos a la audiencia. Fabián Chamorro, él es historiador, nos contó algunos detalles más de lo que fue Curupaytí. Sí. Fantástica esa batalla. Yo no soy tan partidario de López, lo dije 1000 veces, en todos los foros, en todos los debates que me toca participar, no soy muy partidario de López, pero por eso incluso le hice esa consulta, cuál fue la participación que le dejó trabajar a Díaz y a los ingenieros que no fueron paraguayos, pero que sí tuvieron una destacada participación en la construcción de las trincheras de Curupaytí. Fue la única batalla que ganó en toda la guerra Paraguay frente a la Triple Alianza con un ejército ya totalmente diezmado, porque una batalla anterior, la de Tuyutí, terminó dejando prácticamente sin ejército a nuestro país. En desventaja total ganó esta guerra, entonces ya justamente con la planificación de estos ingenieros y de Duigis Díaz, como decía. Con la gran ayuda de la naturaleza entonces en Curupaytí. Sí. Fue un enfrentamiento militar ocurrido en el marco de la guerra de la Triple Alianza, que se libró el 22 de septiembre de 1866, después de la construcción de esta trinchera que duró algo así como 10 días. Se trabajó contra reloj porque los aliados se venían allá ahí cerca con la fuerza naval de los aliados, cosa que nosotros no teníamos y nos iba a costar mucho enfrentar porque no teníamos por qué hacerlo. Tenía 8 esa trinchera estaba a unos 8 kilómetros de Humaitá, que es donde está la iglesia que fue destruida de San Juan de Borromeo. La batalla tuvo inicio con el bombardeo de la flota brasileña a las fortificaciones paraguayas, que fue seguido por avances terrestres de los brasileños, que al final terminó de la manera como estábamos relatando hace un instante. Hoy es 22 de septiembre, fecha de conmemoración de la batalla de Curupaytí, que se dio en la misma fecha, pero de 1866. Hace 153 años. Exactamente. Momento de una pausa después de hacer esta revisión histórica, esta conmemoración histórica de lo que ocurrió en Curupaytí. Volvemos enseguida. La Unión R800 AM.
Más potente. Más efectiva. Más rápido. Lo más nuevo. Lo mejor. Te dicen muchas cosas, pero vos y todo Paraguay sabe. Para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Quitadol Forte, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Somos Royal Seguros Sociedad Anónima, una empresa joven del mercado asegurador paraguayo. Talento, pasión e innovación caracterizan a nuestros recursos humanos, quienes